Buenos días y bienvenidos al ciclo de conferencias La Psicoterapia Debate, organizadas por la Junta de Gobierno del COP. Esta primera conferencia del ciclo lleva por título Ciencia y pseudociencia, eficacia, eficiencia y efectividad y será impartida por Luis Botella, doctor en psicología, especialista en psicología clínica y psicoterapia y profesor titular de la Facultad de Psicología, Ciencias de la Educación y el Deporte de la Universitat Blanquerna Ramon Llull. També contamos con la participación de Guillermo Mattioli, decano del Col·legi Oficial de Psicologia de Cataluña y doctor por la Universidad de Barcelona, psicólogo especialista en psicología clínica y en psicoterapia y certificado de acreditación EFPA Europsi. Esta conferencia tendrá una duración de 2 horas y se dividirá en 2 partes, una primera de aproximadamente 1 hora y media de exposición por parte de los ponentes y posteriormente daremos paso al turno de preguntas de los asistentes. Podréis formular vuestras consultas o dudas escribiendo en el apartado de preguntas que encontraréis en la barra de herramientas que tenéis a vuestra derecha. Iniciamos entonces la actividad. Luis y Guillermo, cuando queráis podéis comenzar. Gracias. Pues muy bien. Buenos días a todos. Hola Luis, ¿cómo estás? Buenos días, Guillermo. Muy bien, muchas gracias. Pues nos disponemos a escuchar y disfrutar la conferencia de Luis Botella sobre el tema de la psicoterapia y la ciencia. En realidad este es un tema tan antiguo como la psicoterapia misma. Quizás desde que hubo 2 métodos de psicoterapia ya empezaron a discutir por cuál de los 2 era el más científico. Y es un debate que no se ha acabado, que ha tenido diversas etapas, de las cuales Luis nos irá ilustrando y comentando. Y que gira sobre varios temas, la lucha por la eficacia, el papel de la relación humana en la psicoterapia, en fin, sobre esto no me quiero explayar mucho. Solamente decir que este debate sobre la psicoterapia y su nivel de ciencia fue reactivado recientemente por un proyecto conjunto de los Ministerios de Sanidad y Educación, que solo quedó en un borrador de decreto, que sigue siendo un borrador, pero que venía a proponer la introducción de la ciencia en el mundo de la psicoterapia y de alguna manera explícitamente proteger al ciudadano de métodos que no fueran debidamente evidenciados. Este es un debate que en este momento ya no está a nivel ministerial, no sabemos si volverá. Los colegios profesionales tomamos una posición bastante crítica al no haber sido consultados. Y nada más. Pero el Colegio de Cataluña decidió en ese momento plantarse en este debate de manera firme y para eso creamos el Comité de Estudios en Psicoterapia, integrado por gente con el doble perfil de investigador y de clínico practicante, de gente que nos ganamos la vida con la psicoterapia. Y uno de estos integrantes es Luis Botella. Y este webinar de hoy es nuestra primera aportación. Habrá más webinars y también habrá alguna novedad editorial de la cual hablaremos también hoy. Pues Luis, cuando quieras. Muchas gracias, Guillermo. Yo, en primer lugar, por supuesto, agradecer la oportunidad de este webinar en este formato que en más de una ocasión hemos comentado, ¿no?, con Guillermo, que eran cosas que queríamos hacer definitivamente en aquellos tiempos pre-pandemia y que precisamente la pandemia nos ha obligado a ponernos al día a todos en estas tecnologías y ahora parece de lo más habitual, lo que quizás se nos ha olvidado que hace unos meses era bueno, más, no diré una aventura, pero sí que era algo posiblemente más insólito, ¿no?, o menos habitual. En este aspecto, desde luego, ha sido una puesta al día en estos sistemas tanto de formación como de terapia propiamente, a través de videoconferencia, más digitales, etcétera, para lo bueno y para lo malo, ¿no? Pero desde luego oportunidades como esta probablemente presencialmente hubieran sido más difíciles, ¿no? Y aquí estamos inaugurando este ciclo y pues me siento especialmente honrado y especialmente en una posición de privilegio de ser quien lo abre junto a Guillermo precisamente. La intención original del webinar era y se mantiene como tal un formato quizá más dialogado, más con pausas con Guillermo para ir comentando, para ir debatiendo, para ir compartiendo ideas. Veréis que en la presentación que he formulado he ido mucho a ideas generales, a aspectos más de debate intelectual, incluso lo digo en el sentido de no cargarla o de no haberla cargado especialmente de datos, porque de lo que estamos hablando es prácticamente, como decía Guillermo, de la historia de la psicoterapia
la verdad es que hubiera sido algo casi en, ¿no? Y más aún intentar abordar esto en 1 hora y media, un tiempo aproximado a esto. Entonces, a lo que he ido es señalar aspectos generales, aspectos conceptuales que me sirvan a mí también de recordatorio de por dónde va el guión, de lo que quería compartir con los que nos estáis viendo y con Guillermo, y desde ahí fomentar pues este debate en una disciplina que siempre está abierta. En principio es evidente que todos están, pero desde luego la nuestra especialmente por la complejidad del propio objeto de estudio, ¿no? Me consta que muchos de los que me oís sois clínicos en práctica, con lo cual también creo que lo más relevante es esta dimensión de aplicación también, ¿no? De qué relevancia tiene todo esto para al final para la práctica de la psicoterapia. Y bueno, pues sin más comparto la pantalla con vosotros y presento a partir de aquí lo que quería compartir. Muy bien, empiezo por aspectos que planteábamos en el diálogo original sobre en qué centrar el webinar, la presentación de esta mañana. Muy breve, pensaba cuando redactaba el título de la diapositiva en la breve historia del tiempo, ¿no? de Hawkins, pero es un poco eso, ¿no? Porque en el fondo estamos hablando de la historia prácticamente de la cultura, porque va muy ligado una cosa a la otra. Incluso hay aproximaciones, por ejemplo, construccionistas a cómo la historia del arte refleja la historia del self también. Y aquí simplemente un recordatorio para ver cómo llegamos a donde llegamos. La investigación en psicoterapia propiamente dicha, ¿no? A pesar de que el término probablemente lo más correcto sea a partir de los 80-90, ¿no? 70-80-90, pero sí que como tal, como estudio de la propia aplicación de la psicoterapia, va muy ligada, y tiene mucha lógica, va muy ligada al concepto de malestar, ¿no? De enfermedad mental, de conducta extraña, desviada, evidentemente construcciones sociales, todo ello, ¿no? El propio efecto de definirlo de una manera o de otra marca diferencias en cuanto al abordaje. Aquí, en general, una historia de la cultura parece indicar, pues eso, ¿no? El paso, como con muchas otras cosas, ¿no? De explicaciones centradas, por ejemplo, en cuestiones prácticamente de posesión, ¿no? Por parte de espíritus ajenos a la propia voluntad, ajenos a la propia vida cotidiana, que puede ser desde culturas tribales originales, ¿no? Hasta después, de hecho, la Edad Media, ¿no? Esta visión de la conducta extraña, no vivida como enfermedad, sino vivida como posesión. Aquí las intervenciones tienen mucho que ver con aspectos más veces físicos, vinculados, por ejemplo, a temas ya directamente de exorcismo, evidencias de estas que hay pues, a veces de trepanaciones o de historias de hacer salir ese supuesto agente, ¿no? extraño o que se ha apoderado de la voluntad del otro. En cada cultura es diferente. En general aquí se reconoce el tránsito hacia luego, bueno, la cultura grecorromana, ¿no? Como más humanista, más centrada en aspectos no tan oscuros, ¿no? O no tan de posesión, que luego prácticamente, como muchos otros aspectos de la cultura, parece que dé un ligero paso atrás en la Edad Media con la vuelta otra vez a estas visiones prácticamente demoníacas, ¿no? Ahí es donde aparecen formas de tratamiento, entre comillas, que básicamente se parecen mucho a la tortura, ¿no? Vista desde el momento actual. No sé si como consecuencia, pero como evolución de la propia cultura humana, aparece más el concepto ya del trastorno, ¿no? de la conducta extraña, la conducta desviada, la conducta fuera de las normas sociales como enfermedad, pasando, es verdad, por un modelo moral, ¿no? Antes o después, el ver las conductas inadecuadas o extrañas o incomprensibles como enfermedad, sí que pasan un tránsito de verlo también como producto del pecado, ¿no? O como producto de las conductas inadecuadas. Pensemos, por ejemplo, en la construcción social del alcoholismo, ¿no? De verlo como, como producto de una conducta inmoral, ¿no? Como producto de un defecto moral en la persona, al verlo como una enfermedad, ¿no? Cada cosa tiene sus ventajas y sus desventajas. Eso nos colocaría prácticamente en el siglo XIX, ¿no? a finales del XIX, en el que en este tránsito el tratamiento evoluciona también desde prácticas que están documentadas históricamente, vinculadas prácticamente al exorcismo, a la idea de curación, ¿no? La creación de los hospitales, ¿no? De los hospitales mentales o de los psiquiátricos o de los manicomios en su momento, vinculados más en muchos casos a tratamientos centrados, por ejemplo, en mejoras de la calidad de vida, ¿no? Baños, actividad social, etcétera, con una visión mucho más humana. A partir de ahí, la psicoterapia sí que
como tal, lo sabemos, ¿no? Prácticamente por los estudios ya ¿no? de licenciatura, de grado, se empieza a considerar como tal a partir de la obra de Freud, ¿no? Finales del siglo XIX aproximadamente, por ahí se centra el origen histórico en esos 100 años, ¿no? Que se repetían justamente a final del siglo pasado, final del XX. Ahí emerge la psicoterapia propiamente dicha y a la vez los tratamientos farmacológicos, ¿no? Y coexisten, igual que decía Guillermo, que coexistían diferentes formas, ¿no? diferentes aproximaciones al propio tratamiento psicológico. También aquí empiezan a coexistir una visión más farmacológica, un modelo más médico, con un modelo más propiamente psicológico, a pesar, obviamente, de la formación médica de Freud, pero sí que es verdad que lo que plantea es un modelo claramente psicológico y ese mérito está claro que lo tiene. Es el primero que reconoce, ese y muchos otros, pero es el primero que reconoce el origen psicológico, del malestar psicológico, justamente. A principios del siglo XX, y estoy haciendo un repaso muy rápido para llegar a controversias más actuales, pero creo que es importante no olvidar de dónde venimos también. A principios del siglo XX coexisten, durante décadas de hecho, ¿no? El psicoanálisis y conductismo como explicaciones más que incompatibles, quizá incluso inconmensurables, ¿no? Centradas en temas diferentes. Lo sabemos todos, ¿no? También por la formación que recibimos ya directamente en las facultades, ¿no? Una visión conductista muy norteamericana, muy funcionalista en su origen, muy pragmática, muy optimista. De hecho, parece que sigue siendo así, ¿no? Que de las orientaciones teóricas, la que cree que el cambio es más fácil en general es la conductual, versus, ¿no? o comparada con, por cierto, una explicación conductual muy arraigada en las universidades también y en laboratorios de psicología experimental, al menos en esos primeras décadas del siglo XX, coexiste con una explicación mucho más europea, ¿no? Con mucha más densidad filosófica, más pesimista, ¿no? Vista desde el punto de vista tan funcionalista norteamericano, con mucha más raigambre antropológica, que considera el cambio psicológico como bastante más complicado, ¿no? Porque implica aspectos, pues eso, ¿no? De la infancia, de temas profundos, evolutivos, de apego. Ciertamente no es que den explicaciones diferentes a problemas diferentes, sino que parece que incluso se centran ya en temas diferentes, ¿no? que encarnan cosmovisiones diferentes. Esas dos explicaciones relativamente inconmensurables, ¿no? Conviven durante años. De hecho, parece que históricamente una más en la práctica, ¿no? Como podría ser el psicoanálisis en los años 20, ¿no? O hasta los años 20, 30, 40, más en la práctica psiquiátrica en muchos casos, y el conductismo más quizá en departamentos, como decía, ¿no? De psicología experimental, en laboratorios, etcétera, más vinculado al aprendizaje. Recordemos, por ejemplo, los éxitos relativos, ¿no? de todo el tema de la enseñanza programada en su momento, de planteamientos pues, muy conductuales vinculados al aprendizaje directamente, del aprendizaje animal, por ejemplo, pero bueno, sin tocarse demasiado, ¿no? Excepto en el ámbito de la clínica. Y ahí es donde, como todos sabemos, pues hay una especie de detonante importante que quizás es el que, en parte, es el que nos lleva a donde estamos y de hecho hay ecos de ese detonante original que aún resuenan, que son las publicaciones de Hans Eysenck en el 52, en las que pone absolutamente en cuestión la eficacia e incluso la ética, ¿no? del tratamiento no conductual. Él compara lo que él llama psicoterapias, que básicamente en aquel momento son psicoanálisis clásico, mete algún estudio también de algunas otras formas de tratamiento psicoanalítico, ¿no? Por ejemplo, más vinculado al trabajo de Adler, y alguna otra cosa que encuentra por ahí de terapias eclécticas, pero está claro que en el 52 ni cognitiva, ni sistémica, ni humanistas, no habían surgido aún, y las compara con la ausencia de tratamiento, con la lista de espera o ausencia de tratamiento, en un estudio que ha sido absolutamente criticado, invalidado, etcétera, pero que en su momento tuvo un eco importante, porque de hecho lo que parece encontrar en su momento y lo que publica es que el paso del tiempo es más curativo que el acudir a la ayuda de un psicoterapeuta, en este caso psicoanalítico. Ahí lo que él defiende es que si esto es así, bueno, que cada uno saque sus conclusiones, pero que evidentemente la implicación, por ejemplo, en cuanto a un sistema de salud es clara, es decir, es mejor que la gente no haga nada que vaya a psicoterapia. Ese estudio, evidentemente, no puede pasar desapercibido. Ahí hay una amenaza importante contra todo el colectivo en general de psicólogos clínicos o de todo aquel que no se sienta conductista en su momento originalmente, y es replicado, es contestado activamente.
De hecho, probablemente es lo que detona también el origen del metaanálisis, porque, bueno, no me detendré en esto, pero su selección de estudios es muy criticada, como lo hizo, la forma justamente también de contabilizar los datos de los que disponía, la poca calidad de los estudios de los que disponía. Es cierto que ante estas críticas, Eysenck se defiende diciendo que si eso es lo que hay, eso es lo que él encontró. O sea, que si los estudios originales son de poca calidad, no es culpa suya. Pero bueno, es verdad que a partir de ahí el resultado que obtiene es muy sesgado. De hecho, hoy en día se reconoce que es abiertamente incorrecto. En los estudios metaanalíticos a partir de Eysenck, que ahí se empiezan a acumular, ¿no? Desde los 50, por poner una fecha, quizás hasta los 80, 90, ¿no? En los que la propia APA llega a un consenso de que la psicoterapia funciona y que no hace falta seguirlo demostrando, ¿no? Que se puede avanzar más allá de esto. Pero desde los 50 hasta los 80 prácticamente van habiendo todo un cúmulo tanto de estudios de eficacia, de estudios directos, ¿no? de eficacia de los diferentes modelos, como de metaanálisis. El propio Eysenck fue muy sarcástico con el desarrollo del metaanálisis. De hecho le llamó metatontería en algún artículo que publicó diciendo, bueno, este tipo de cosas de que si metías basura salía basura también, ¿no? Que es como que compilar estudios que no están bien hechos da un resultado que tampoco está bien hecho, cosa que de hecho también describía su estudio original. Pero bueno, fue bastante crítico, bastante sarcástico contra este método, pero hoy en día realmente es de lo más aceptado en cuanto a compilar estudios que tienen orígenes diferentes en su planteamiento inicial. Además, en esa época, prácticamente casi, hombre, no se puede poner un año, pero sí que es cierto que el 65, ¿no? El 1965 parece muy, muy prolífico en ese sentido. Está el congreso aquel de Old Saybrook en California, que es el que originalmente da lugar a la etiqueta más de psicología humanista, ¿no? En el que están, entre otros, en ese congreso están Rogers, Alport, Maslow, Rollo May, etcétera. Recordemos que ellos se definen como la tercera fuerza, ¿no? Y a pesar de que luego algunos humanistas critican el uso de fuerza, ¿no? Como metáfora, pero claramente se definen como tercera fuerza en contraste con psicoanálisis y conductismo. Es decir, empieza a haber gente cansada del debate y de esta descalificación mutua, ¿no? Entonces, surge a raíz de ahí, y evidentemente por intereses propios, no solo como reacción a esta dialéctica, las psicoterapias humanistas. Surgen las terapias cognitivas también aproximadamente en la misma época, con una cierta conexión con la psicología cognitiva, pero vamos, con bastante vida propia. Es verdad que psicología cognitiva y terapias cognitivas tocan algún tema común, pero no son muchos. Sabéis que las terapias cognitivas tienen su origen a veces, bueno, desde Meichenbaum, por ejemplo, como antiguo terapeuta de conducta, a gente como Becky Ellis, que originalmente se habían formado como psicoanalistas, con lo cual no es necesariamente una crisis de madurez de la terapia de conducta, sino que es un desarrollo propio. Hoy en día, evidentemente, muy fusionadas, ¿no? con la terapia de conducta. Y a la vez las terapias sistémicas, ¿no? También prácticamente en la misma época, que tienen un origen mucho más clínico, ¿no? Mucho más centrado en terapeutas que empiezan a ver a la familia toda junta a la vez, en lugar de un miembro detrás de otro, y se empiezan a dar cuenta de que entonces hay fenómenos que no se explican por la individualidad de cada miembro. De hecho, hay autores que dicen que históricamente se debió a un error, que fue un artículo que publicó un autor diciendo que hacía terapia familiar y se estaba refiriendo a que veía a un miembro de la familia detrás de otro, en los años 60 y pico, que hacía salir a uno y entrar a otro, y hubo justamente uno de los fundadores de la terapia sistémica que lo entendió como que los veía a la vez, ¿no? Cosa que en su momento era bastante herético, ¿no? Pero bueno, a partir de hacerlo así sí que empiezan a ver que los modelos individuales no son suficientes, ¿no? O sea, se produce además una eclosión de modelos psicoterapéuticos que ya en su momento, en el 60 y pico, 70, hubo autores, Karasu, por ejemplo, los cifran en 450 prácticamente. Hoy en día, desde luego, serían muchísimos más. Sí que es cierto que a veces esos modelos terapéuticos son la terapia por correspondencia o la terapia de montar a caballo, que evidentemente no es una orientación teórica, sino que es una técnica. Pero vamos, que desde luego, en cuanto a productividad de formas de terapia, no nos podemos quejar. Parece que es probablemente una de las disciplinas, pues lo que decía antes, ¿no? Más prolífica en cuanto a la cantidad de modelos que se han llegado a crear. Lo digo porque esto también es importante luego de cara a que la gente también se cansa de esta proliferación excesiva y empiezan a buscar factores comunes. También, ¿no? Cuesta de entender que modelos tan diferentes funcionan de una forma parecida si no tienen algo en común. En los 80 se produce también esta fusión, prácticamente, nuestro interés, que siempre había estado ahí, pero que hay autores que dicen, por ejemplo, que tiene mucho que ver con un tema económico al final, que es la cuestión del managed care en Estados Unidos, ¿no?
de los sistemas de gestión sanitarias, de los pagos por parte de terceros, por ejemplo, seguros médicos, hacen que la psicoterapia se alíe en ciertos sentidos de una forma bastante poco crítica, ¿no?, con el modelo médico. No quiero detenerme mucho en esto, pero el modelo médico, básicamente, la versión más dura, digamos, consistiría en la versión más estricta, consiste en la visión de que toda forma de patología psicológica tiene un origen biológico, por lo tanto, ¿no?, la causa es biológica, los síntomas son debidos a la causa, es decir, muy cartesiano, muy coherente, y la curación es debida a la solución de los síntomas que son precisamente la causa, ¿no?, la etiología. Eso sería un modelo casi reduccionista, ¿no?, biologista, y también habría una versión, si queréis, más suave, ¿no?, que sería pensar en lo mismo, pero en términos psicológicos. O sea, que hay una causa para los problemas psicológicos, aunque no sea estrictamente biológica, ¿no? Podría ser más de origen psicológico, pero hay una causa única. Esta causa determina los síntomas y la curación de los síntomas determina justamente, o viene determinada por la eliminación de la causa. Es una forma de pensamiento muy adecuada, probablemente, pues eso, ¿no?, ante lo que estamos viviendo estas semanas, estos meses de un virus, pero no tanto, ¿no?, o que al menos ha demostrado sus limitaciones cuando nos estamos refiriendo a depresión, ¿no?, o a trastorno alimentario, o evidentemente a problema de pareja, todavía más etéreo, ¿no?, más difícil de centrar en una sola causa. Una alternativa a este modelo siempre ha sido, por ejemplo, una visión más de la psicoterapia como crecimiento, o de la psicoterapia incluso desde un modelo educativo, por ejemplo, en pensar en la psicoterapia como una transmisión de contenidos, como un aprendizaje significativo. En eso, por ejemplo, los conductistas originales ya se centraban en el aprendizaje, ¿no?, y quizá fue un punto favorable en este sentido. Pero bueno, seguimos muy anclados en este modelo médico y justamente, o al menos algunos enfoques siguen muy anclados en esto, en unas formas de práctica, y justamente eso es lo que quizá fomenta luego después, ¿no?, en los 80, 90, la eclosión también de ensayos clínicos aleatorizados, todo el movimiento de los tratamientos primero llamados empíricamente validados, ¿no?, lo cual era bastante amenazador para los que no, porque parecían que eran tratamientos invalidados. Se acaba cambiando por tratamientos con apoyo empírico. Pero bueno, toda esta historia que de repente empieza a darle un lenguaje mucho más médico, ¿no?, a la psicoterapia, y se empieza a hablar de relación entre dosis y efecto. Se incorporan las metáforas claramente de origen médico, el lenguaje médico, se incorpora la psicoterapia. Bueno, se propone el cambio, ¿no?, hacia una visión más de tratamiento psicológico en lugar de psicoterapia, reservando psicoterapia para lo generalista, ¿no?, y tratamiento psicológico para tratamientos, pues eso, por ejemplo, del síndrome de colon irritable o de algunas cosas específicas con una base psicológica. Sin duda, todo esto tiene aspectos positivos, pero también es verdad que desnaturaliza lo que fue originalmente el planteamiento de la psicoterapia como tal. Aquí, muy brevemente, esta síntesis, que es quizá lo que nos lleva a que en estos momentos coexisten diferentes visiones, diferentes orientaciones, diferentes enfoques, incluso diferentes metáforas, ¿no?, de la propia psicoterapia, y eso hace que, bueno, esté bien plantear un enfoque de diálogo en lugar de enfrentamiento. Afortunadamente, el enfrentamiento yo creo que va cediendo, ¿no?, sobre todo por los intentos más de, por ejemplo, integración o modelos transteóricos, pero que a veces da la sensación de que algunos malentendidos importantes, ¿no?, que afectan incluso a la práctica profesional, ¿no?, de nuestra disciplina, tienen que ver con que partimos de metáforas raíz diferentes. O sea, que estás hablando con alguien que está viendo la terapia como la curación de una enfermedad que tiene un origen específico, ¿no?, y esa persona está hablando con otro que lo ve como un proceso de crecimiento personal. Claro, ahí es difícil a veces entenderse, porque es que incluso la visión de lo que sería eficacia, de lo que sería cambio, es diferente. Desde modelos, por ejemplo, que plantean que cambio es un cambio sintomático mínimo y ya está, a modelos que plantean, por ejemplo, que es un cambio radical de la personalidad. Hay mucho, ¿no?, hay mucho de lo que hablar, y probablemente una buena imagen sería el concebir la psicoterapia de una forma múltiple. Es decir, que tanto es una cosa como la otra, que hay que alinear los problemas con las soluciones, pero que no hay que descartarlos o desterrar algunos porque no encajen con la visión favorita de uno. ¿Vale? Me detengo un momento para ver si Guillermo quiere comentarme alguna cosa antes de seguir avanzando en la siguiente diapositiva que tenía. Desde luego, Luis, me encantaría comentarte varias cosas, pero me voy a quedar con una especialmente, que es lo del optimismo y el pesimismo, el optimismo americano y el pesimismo europeo. Porque efectivamente acá había un tema de metáforas. En la historia que tú has hecho de la concepción de la psicopatología, has pasado desde los demonios hasta las afecciones morales o el pecado como origen de la enfermedad o del síntoma.
Y eso queda conservado en alguna psicoterapia, especialmente del lado psicoanalítico. Ya no como que el pecado genere la enfermedad, pero el superyo sí. Y el superyo es un tema de valores en el interior de la personalidad, es el representante de los valores, y para Freud mismo las neurosis eran producto de un conflicto de valores, Claro, de valores del mismo sujeto. Así que, por ejemplo, claro. para el psicoanálisis, un paciente, y ahora entramos en las metáforas que me ha encantado, un paciente sería un héroe edípico derrotado, ¿no? Claro, En cambio, para el otro lado del Atlántico es alguien que se piensa mal y se equivoca, ¿no? Y se exacto. enreda a sí mismos en sus propias distorsiones cognitivas, ¿no? La Claro. metáfora un poco así forzada, si tú quieres, pero bueno, sí, me ha encantado mucho esto que estás diciendo y, y desde luego Sí, el modelo biomédico sigue influyendo muchísimo. Es la metáfora más fuerte, pero yo creo que es la más fuerte porque es la que aparentemente tiene más raíz científica. claro. Sí, la verdad es que esto daría para en fin, muchos webinars, ¿eh? Estoy intentando acotarme, igual que tú, Sí, sí. Guillermo. Lo que decías del optimismo, sí que es cierto. Yo no sé si hay una cuestión que hace a veces perceptiva, ¿no? O biográfica, que es bastante innegable, además. Yo creo que claramente detrás de una teoría psicológica hay una persona que en un momento dado se la plantea o la formula, y detrás de esa persona hay una biografía. Y Mm. para mí la verdad es que siempre ha sido muy, muy gráfico, ¿no? El cuando paseas, pues eso, ¿no? El Museo de Freud en Viena o en Londres de esa época. Bueno, la sensación que tienes es una, ¿no? Y es verdad que de repente esa raigambre filosófica, esa conexión con un continente que además en un momento dado sale de muchas guerras, ¿no? Yo creo que Mm. es difícil ser optimista en ese contexto, ¿no? Que todo te llama a una especie de existencialismo profundo, de una densidad. Claro, cuando en contraste ves los grandes territorios del medio oeste americano en la misma época, ahí sí que parece que todo está por hacer. Entonces yo no me cabe duda, de hecho hay biógrafos que lo han dicho así, ¿no? Que influye también la visión que cada uno tiene de la vida en el momento en que formula sus planteamientos. Y es verdad que la América de esa época, ¿no? De los años 20, 30, es muy funcionalista, ¿no? Lo es en todo, es que es un continente que está por construir prácticamente. Entonces fíjate que yo creo que en eso la frase, la expresión esta del conductismo original, de que las conductas se aprenden y por lo tanto se pueden desaprender, ¿no? Con toda su sencillez, es la base de este optimismo. Es esa idea de que todo lo que se ha hecho se puede deshacer. Claro, ante esto hay un diccionario de psicoanálisis prácticamente, ¿no? Entonces es verdad que a veces quizá proviene de la densidad de la explicación, ¿no? Parece que esta visión más optimista de que todo se puede deshacer proviene de una cierta simplicidad. Es muy curioso porque en este estudio que comentaba antes, de cómo perciben de fácil o difícil el cambio, los psicólogos, en este caso norteamericanos, de la APA, que me parece que en su momento fueron 25.000 que contestaron, ¿eh? Y la orientación que parecía verlo más fácil era justamente la conductual, que de cero a 10 lo ponían como en 0,5, ¿no? Así de fácil. Pero sí que es cierto que la mayoría de gente que lo ponía muy fácil, como conductistas, eran gente que no había estado en terapia, que es muy curioso, ¿eh? Y los psicólogos que habían estado en terapia lo evaluaban más difícil. Y lo que es más curioso aún es que muchos psicólogos de orientación conductual habían estado en terapia y habían elegido a psicoanalistas, lo cual da una visión curiosa de esto, ¿eh? Porque en las otras orientaciones esto no pasaba, ¿eh? Los terapeutas humanistas elegían a humanistas, etcétera. La única que elegía a veces fuera de su propia orientación eran los terapeutas que se definían como conductistas, que da la sensación de que en el fondo estén diciendo que ellos no se pueden abordar de la misma manera en que abordan ellos a sus pacientes. Yo creo que lo contextualiza bastante, ¿eh? Parece que están diciendo que los problemas de los demás son muy sencillos, ¿no? Pero yo no. Yo tengo una biografía, yo tengo una historia, y ahí vas a parar otra vez a modelos, pues justamente como tú decías, ¿no? Más arraigados en la idea de que hay cosas que no es tan fácil cambiar. Ya en su momento se les dijo a los conductistas que, por ejemplo, cómo se desaprende a leer, ¿no? Y claro, que decían que no se referían a la fobia, no se referían a desaprender a leer, no a desaprender a andar. Claro, pero bueno, cierto, que ahí marca diferencias muy claras y sigue marcando una visión de la vida, incluso diferente, ¿eh? Y bueno, en esta línea que tú comentabas, las implicaciones son enormes, ¿no? Y el tema de lo médico está muy presente. Y está muy presente en los modelos teóricos, en la investigación, y está muy presente en la práctica, ¿no? Y en el tema laboral, etcétera. Está claro, ¿no? Y esa metáfora está muy prevalente y cada vez lo está más. Pero también lo está más cada vez más la resistencia, ¿no? Desde el punto de vista psicológico, que esa explicación no agota.
todo lo que está pasando, ¿no? Y todo lo que justamente nos tendremos que enfrentar en los tiempos que corren con una mayor demanda incluso de psicoterapia. Efectivamente. Avanzo un poco, si quieres, Guillermo. Yo pensaba cuando planteaba también el cómo darle un marco a lo que quería compartir con vosotros, hay un modelo que a veces yo creo que justamente por lo que decíamos, ¿no? De la prevalencia de una visión más técnica, más en estos momentos más médica, quizá hay un par de frases que lo ilustran, ¿no? O una en concreto que es de Arnold Lazarus, que cuando defendía la terapia multimodal, ¿no? Un enfoque de integración en psicoterapia muy ecléctico, muy basado en hacer lo que funcione y punto. Él decía en los años 70, ¿no? 60-70, decía que la psicología, o la terapia en particular, tenía muchos datos, ¿no? Puede que fuera así en los 70, es que ahora, claro, nos estamos encontrando con gente que está diciendo lo contrario, que está diciendo que después de tantísimo ensayo clínico autorizado, después de tanto metaanálisis, lo que tenemos son muchos datos y muy pocas explicaciones, que prácticamente podrías buscar avales para cualquier posición que quisieras defender, lo cual también es delicado, ¿no? Porque justamente se llega a un momento de fragmentación, ¿no? Y de que quizás es el que nos estamos aproximando. O sea, hay muchísima información, quizá incluso demasiada, en cierto sentido, y faltan explicaciones, probablemente porque ha pasado de moda también, ¿eh? Porque ya no hay tanto desarrollo conceptual como hubo en los 60-70, y en cambio lo que sí que ha habido es mucho interés en aplicaciones específicas a problemas específicos en contextos pues, en que se pudiera competir con un modelo biomédico. Yo creo que este esquema ayuda a entender esto, ¿no? Cuando ves que por mucho que tú pongas en práctica una estrategia o una técnica para validarla empíricamente, en lo nuestro, yo creo que me imagino que incluso en la medicina, pero vamos, en lo nuestro en concreto, en la psicoterapia, esa técnica no está salida de la nada. No la puedes desarraigar absolutamente. Esa técnica está anidada, ¿no? en un sistema que, si queréis imaginarlo como una cebolla, ¿no? Por ejemplo, como un planeta, ¿no? Por capas. En el núcleo tiene una base metateórica, por mucho que la gente tenga una cierta fobia, ¿no? Al término, tal, pero aquí hay epistemología. O sea, en esta base hay una visión del mundo, una visión de la verdad, una visión del conocimiento. Fijaos cómo es de diferente, por ejemplo, una visión, como decíamos ahora, ¿no? Una visión conductual de todo esto, ¿no? El conocimiento consiste en la acumulación de datos, por ejemplo, a una visión psicodinámica, ¿no? El conocimiento consiste en una reconstrucción profunda, en un análisis personal, no, los datos no son siempre transmisores de un significado, sino que precisamente hay que pasarlo a una visión más constructivista, por ejemplo. Es decir, en la base de lo que es la ciencia ya no están de acuerdo. Luego hay una teoría formal, que es lo que siempre habíamos estudiado en las asignaturas de psicología de la personalidad, ¿no? Como teorías de la personalidad, y está claro que hay una teoría de la personalidad o varias, ¿no? Psicodinámicas, hay varias también humanistas, por ejemplo, pero están formuladas, ¿no? Y se puede concebir como tal. Pues eso, la teoría de la personalidad, por ejemplo, de Carl Rogers, no centrada exclusivamente en cómo plantea la terapia, sino en cómo plantea el funcionamiento humano, o de Kelly, ¿no? Desde el punto de vista constructivista, porque es la forma en que se hacía antes. O sea, antes los autores lo que hacían era plantear una visión de la persona y a partir de ahí plantear una visión de la persona que no funciona bien, ¿no? No empezaban por plantear una técnica salida de la nada. Después está este nivel más externo de teoría clínica, es decir, una vez yo planteo, por ejemplo, estilo Rogers, ¿no? Que la gente funciona de forma neurótica por una discrepancia entre el self y el self ideal, ¿no? Porque esa es la forma de funcionar de la gente. Ahí lo que viene espontáneamente es una visión del trastorno. Es decir, aquí surge unas necesidades de defensividad que hace, por ejemplo, no puedas vivenciar tu self real, con lo cual, ¿no? Eso te lleva a una vida aumentada de alguna manera, una serie de patrones disfuncionales. Pero una cosa se deriva de la otra. Lo interesante aquí es la coherencia, ¿no? Entre una cosa y la otra. A pesar de que es evidente que un nivel subordinado no obliga, no tiene una conexión directa necesaria, podrías desarrollarlo de otra manera, pero sí que es cierto que es coherente, ¿no? Y es lo que se estudiaba antes, ¿no? en ese núcleo. Y en último término, las estrategias y técnicas, que por ejemplo en algunas orientaciones son muy pocas, ¿no? Porque tienen más que ver con una actitud, por ejemplo la propia rogeriana, ¿no? O la psicodinámica, que no es especialmente prolífica en el tema de técnicas y en cambio en otras es enorme el desarrollo en esto, por ejemplo las cognitivo-conductuales. Pero en cualquier caso, en las tres son coherentes con esta visión de lo que significa el aprendizaje, la ciencia, etcétera, de lo que es una persona de funcionamiento óptimo, llamémoslo así, de lo que es una persona que no funciona bien, ¿no? Llamémoslo así también para tener un cierto lenguaje neutro, ¿no? Desde la teoría clínica, y de qué hay que hacer para que funcione bien, ¿no? Dicho de forma simple.
sí que es posible que esta crítica de Lazarus, ¿no?, de que había mucha teoría y muy pocos datos, tenga que ver con que en su momento había mucho desarrollo teórico, es cierto, y no estaban dadas las metodologías o no estaban dadas las condiciones para esta acumulación espectacular de datos que experimentamos en las últimas décadas. En estos momentos, sin embargo, parece que sea al revés, ¿no?, que hay tantísima acumulación de justamente investigación en las áreas más externas, en la eficacia, efectividad, etcétera, de estrategias y técnicas, que quizá lo que estamos necesitando es que alguien les dé sentido, ¿no? Porque muchas de las publicaciones que se ven últimamente tienen que ver con eso, ¿eh?, con la eficacia de la técnica tal en el contexto tal para la patología tal. Y a veces lo que cuesta de entender es esto, qué sentido psicológico tiene. Es decir, vale, funciona muy bien y tal, pero ¿por qué? O sea, ¿a qué visión del ser humano está dando esto la razón o quitándosela? Sin embargo, este discurso existe, ¿eh? Y este discurso existe más en planteamientos, por ejemplo, de caso único, en investigaciones que tienen que ver más con toda la tradición de investigación en psicoterapia de proceso, no de resultado, o sea, no eficacia, llegaremos a ello un poco más adelante, ¿eh?, pero no tanto el mirar si funciona o no, que vale, sí, ok, funciona y lo sabemos, pero ¿cómo funciona? Porque es importante darse cuenta que las investigaciones más estilo ensayo clínico aleatorizado o más estadísticas, más centradas en grupos, por ejemplo, en el fondo en estadística inferencial, sí que es verdad que pueden llegarte a decir que una cosa funciona mejor que otra, ¿no?, o funciona mejor que nada, por ejemplo, cuando lo comparas con la ausencia de tratamiento, con un placebo, pero en un nivel epistemológico te dejan muy a las ciegas en cuanto a por qué funcionan y sobre todo en cuanto a cómo, ¿no? Ese cómo sí que tiene que ser investigación de proceso. Pues, si algo intento transmitir en lo que estoy explicando es la necesidad del pluralismo, ¿no?, de que está muy bien el ensayo clínico, pero también estaría muy bien que alguien se dedique, y lo están haciendo mucha gente, que se dedique a explicarnos el cómo. Y el cómo, no nos engañemos, ¿no?, y pese a quien pese, el cómo tiene mucho que ver con procesos individuales, o si queréis intrasistémicos, ¿no?, de una familia, de tal, pero no con una muestra de 3.000 pacientes. Al final, para llegar al cómo, tienes que entrar en el detalle de a esa persona, a ese paciente, a esa familia, qué le ha pasado en el tratamiento psicoterapéutico. Y es eso lo que te puede iluminar sobre cuál ha sido el cambio que ha llevado a que la intervención sea eficaz. Eso es muy difícil que lo den estudios de grandes números. Por lo tanto, realmente las dos deberían coexistir, ¿no?, que es un punto que creo que es importante destacar, porque no es el ataque a ninguna de ellas, ¿no?, sino que justamente procesos y resultados se combinan muy bien en esta dialéctica de explicación que no olvide ninguno de estos niveles. Y precisamente en este nivel se necesitan el uno al otro, ¿no? Y yo creo que es injusto marginar a la una o a la otra, que las dos deberían recibir el mismo respaldo y el mismo nivel de difusión, por ejemplo, en revistas, en congresos, en investigaciones, en la práctica clínica, en la investigación en la clínica, porque al final todos los que somos clínicos lo sabemos, ¿no?, bueno, que los grandes estudios que demuestran la eficacia de determinadas intervenciones, luego en nuestra práctica cotidiana no nos ilustran demasiado con el siguiente paciente que tendremos, ¿no? Que estaría bien que alguien nos ayudara a entender el que hay que hacer diferente. En muchos casos, además, la diferencia es bastante pequeña en términos casi de grandes números, ¿no? Marca una diferencia, pues a lo mejor de un paciente de cada 100. Entonces, es verdad que eso en la práctica clínica individual es difícil verle la relevancia, y en cambio sí que la tiene en muchos casos mucho más directa, ¿no?, mucho más visible, cuando uno lee, pues, una investigación de proceso en que se te indica, pues, lo que sea, ¿no?, que determinada terapia para la depresión postparto a lo que afecta es a la imagen de la mujer después del parto respecto a cómo era antes. Claro, eso sí que es proceso. Y ahí sí que es fácil que si yo tengo una paciente con depresión postparto esta tarde, pueda aplicar algo de eso, ¿no? Mucho más que si sé que esta intervención concreta ha mejorado en un 1% más a un número enorme de pacientes, pero no sé el cómo ha mejorado. Es ¿Me una permites un llamada... comentario, Luis? Dime, Hola, Guillermo. Luis. Sí. En medicina, un viejo adagio de medicina, que yo lo he escuchado toda la vida, Sí. decía que no hay enfermedades sino enfermos. Ajá. ¿Cómo lo diríamos nosotros? ¿O eso es aún más verdad entre nosotros? ¿O la respuesta es más complicada de dar? Yo creo que es mucho más verdad entre nosotros, ¿no? Porque, en fin, desde luego, si para un médico está claro, imagínate, ¿no? Porque claro, pues está la variabilidad que puede producir la manifestación de una infección. No, seguro que un médico lo rebatiría, ¿eh? Pero vamos, en principio desde fuera parecen menor. O sea, al final parece, pues eso, ¿no?, que los síntomas, y ya ves que no es así, pero que los síntomas del COVID, ¿no?, o de de un resfriado, nos hacen más parecidos, ¿no?, a ti y a mí, que los síntomas de una depresión, porque tu vida es la tuya y la mía es la mía.
leía, hace poco salía, me parece que fue ayer o anteayer, que salía una entrevista en La Contra de la Vanguardia con una neuropsicóloga de primera línea, neurobióloga prácticamente, y decía que ni de Marte, ni de Venus, ni nada, que cada cerebro es diferente, que es muy interesante, ¿eh? Ella lo decía muy vinculado al género, pero que evidentemente que las diferencias individuales, imagínate, en la biología del cerebro, imagínate aún más en la manifestación sintomática de algo que tiene que ver con mucha más complejidad, porque además se añade lo biográfico aquí. O sea, yo creo que la manera de formular lo que tú decías en psicología sería que es que la variabilidad interindividual es muy superior a la variabilidad intergrupos. O sea, el hecho de que a dos personas se les etiquete de depresivo, probablemente la variancia que explica, digamos, de su conducta es menor que la variancia que explica el que cada individuo es diferente, en este caso. Lo que pasa que sí que es cierto, y ya prácticamente entronca con filosofía, la crítica, por ejemplo, de Kurt Lewin, ¿no? En su momento de la psicología, era que se había vuelto como muy aristotélica, ¿no? Que había caído mucho en el esencialismo, en esta idea de que identifiquemos a grupos de personas en las que se manifieste un problema similar, ¿vale? Entonces, convirtámoslas justamente en idénticas por el problema que se manifiesta y atribuyamos su conducta al problema. Esa es la base del esencialismo desde el punto de vista filosófico. Asociemos una característica común, la dotamos de características de esencia y a la vez, entonces caemos en esta explicación circular de que la esencia es lo que explica que eso sea así. Es decir, todos los depresivos son iguales porque tienen depresión, ¿no? Y esa es la razón de que tengan depresión es que tienen los síntomas de la depresión. Pero si lo vemos así, lo que estamos construyendo es una realidad lingüística en este caso. Si ignoramos toda la variabilidad individual, puede que sí, ¿no? Que de aquí surjan al final los manuales, ¿no? En los que ya ves que incluso en los propios manuales o en la práctica clínica, ¿no? Se llega a reconocer que es que los casos prototípicos son muy difíciles de encontrar, que al final la comorbilidad, los síntomas de otros trastornos, ¿vale? Es más la norma que la excepción, hasta el punto de que curiosamente hoy en día son los propios neurobiólogos, ¿no? Los que no se fían, por ejemplo, del DSM y que piden criterios de marcadores biológicos más que de síntomas. O sea, en el caso de la psicoterapia, yo creo que todos los clínicos lo hemos visto cotidianamente, ¿no? Que es muchísima más la variabilidad individual que la variabilidad intergrupos. Con lo cual estoy totalmente de acuerdo en que no hay enfermedades sino enfermos, ¿no? En nuestro caso sería que no hay problemas psicológicos como tales, ¿no? Sino personas con problemas psicológicos. O sea, que al final no es el trastorno alimentario, es la persona que lo padece. Y que ahí te puedes encontrar una gran variabilidad entre ellos. Y si a veces hay comunalidades importantes, es importante ver que también en muchos casos es por cuestiones sociales, más que probablemente epidemiológicas. O sea que al final también la identidad es un posicionamiento discursivo y la gente que se posiciona con un problema determinado en muchos casos también asume la identidad que socialmente se ha transmitido de esa vivencia del problema, con lo cual mucha parte de comunidad puede tener que ver con que se identifican como tales. ¿No? Estoy pensando en problemas de estos que van surgiendo sobre la marcha, ¿no? Y etiquetas que se van creando, vigorexia, ¿no? Cosas de estas que, bueno, a lo mejor es que también hay un punto de que tú te sientes así, ¿no? Te sientes vigoréxico y por lo tanto te identificas con lo que has leído que es eso. No necesariamente que la vigorexia sea un virus, ¿no? O que sea una patología concebida como tal. En ese sentido sí que sería una alternativa a esta visión más etiológica médica, ¿no? Sería más una etiología social, ¿no? Una etiología discursiva, lo cual hace que la variabilidad individual sea muy grande. Al final la terapia se tiene que adaptar a esa variabilidad, efectivamente. ¿Respondo ahí a lo que planteabas, Guillermo? Sí, 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 muchas gracias. Sí, sí. Perfecto. En esta línea, siguiendo un poco más, temas que atraviesan, ¿no? la historia, que ya no son propiamente cronológicos y en los que quería, pues bueno, también haceros reflexionar o compartir esas reflexiones. Lo que decía de Lazarus, ¿no? Quizá hemos pasado, lo digo justamente para no olvidar nuestra historia, ¿no? Porque si no es fácil caer en la última moda. Y la psicoterapia, desgraciadamente, es muy tendente a las modas. Ya lo hemos vivido todos, ¿no? Que a veces parece... De hecho, recuerdo uno de los discursos presidenciales de Marvin Goldfried en la Sociedad de Investigación en Psicoterapia tenía que ver precisamente con cómo la psicoterapia se olvidaba periódicamente de toda su historia. Y de repente, en los 90 o en los 2000, se olvida toda la investigación que hay, por ejemplo, sobre asertividad, ¿no? que en los 80 era enorme, ¿no? Y se vuelve a empezar de cero. Bueno, valdría la pena conservar todo esto, ¿no? Entonces, esta idea de teorías sin evidencia a evidencia sin teorías, ¿no? O más que evidencia sin teorías, evidencia huérfana de teorías. Hombre, ahí estaría bien mantener la actividad, el interés, justamente por lo que decía antes, ¿no? Por investigaciones de proceso, por investigaciones de caso único,
no son, a pesar de que a alguien con una mentalidad muy estadística le pueda sonar a excepciones, no es cierto. Hay toda una serie de metodologías. De hecho, originalmente los conductistas fueron uno de los primeros, ¿no?, en plantear diseños de caso único con una gran validez científica, diseños de línea base, por ejemplo, o de tratamiento, retirada de tratamiento, etcétera, que en el fondo eran estudios de caso. Y sin embargo tienen una dosis de evidencia y de seriedad científica importante. Es curioso porque es posible que se nos haya olvidado a nosotros, ¿no?, como psicólogos, pero que hayamos asociado, por ejemplo, que para que sea científico tenga que ser estadístico, es una peculiaridad muy nuestra, ¿no? Estoy pensando, lo estamos viviendo ahora, ¿no?, con la búsqueda de las vacunas, ¿no?, por ejemplo, para la COVID. Hombre, si tenemos una buena base al final, ¿no?, de bioquímica, de microbiología celular, a ver, si funciona para una persona, es previsible que funcione para más. O sea, no sé si hace falta un ensayo clínico aleatorizado de miles de personas cuando sabemos el funcionamiento de la membrana celular, por ejemplo. Evidentemente hay que comprobarlo luego, ¿eh? Pero no sé si de entrada hay que experimentarlo con una muestra grande, porque en todas las cosas el peligro es grande también, ¿no? Entonces, quizá en psicología, bueno, de hecho hay muchos autores que lo dicen, ¿no?, que el asumir que no sabíamos nada y que teníamos que irlo probando a ciegas para ver, de sacar conclusiones sobre la población, nos ha hecho olvidar que hay cosas que, si la teoría de la que dispones tiene una base importante, si funcionan para una persona, se podría ir acumulando esta evidencia de manera que uno sume a otro, ¿no?, en lugar de que primero lo tengas que probar con 300 antes de decir que sí que funciona más que el azar. De hecho, hay muchos autores que dicen que si tenemos que ir así nunca llegaremos a nada, ¿eh? O sea, si solo podemos demostrar que algo funciona mejor que nada y mejor que el azar, eso nos deja otra vez ciegos, ¿no? Que no es una crítica o no es una llamada a prescindir de este tipo de estudios más de, pues eso, ¿no?, de estadística inferencial, sino justamente a combinarlos con, por ejemplo, investigación de procesos, es decir, desde la base de que tenemos una cierta evidencia de por qué funciona lo que funciona. Entonces, a partir de ahí extenderlo a una prueba. Lo digo por darle una base teórica a las evidencias y no ir probando, no al azar, pero bueno, ir probando en función de la última moda o de la última tendencia. Le decimos, bueno, esto también funciona. Como mucho ahí llegaríamos a una especie de vademecum, ¿no?, de, bueno, para esto funciona esto, que ya se intentó con las terapias empíricamente validadas y se llegó a un colapso desde el punto de vista de que al final son tantos los problemas humanos que no vamos a poder llegar nunca a investigar qué funciona para cada uno. Y además, ¿no?, por el tema recurrente de que muchas de las opciones diferentes que se comprobaban parecían funcionar a la vez, ¿no?, parecían funcionar de la misma manera, o al menos con la misma eficacia, ¿eh? Probablemente el proceso sea diferente. Incluso hasta el punto, curiosamente histórico, de que en algún caso, por ejemplo, inventaban un tratamiento placebo, ¿no?, para el tratamiento de alguna forma de sufrimiento humano, y el tratamiento placebo resultaba funcionar igual de bien que el tratamiento estandarizado, hasta el punto de que el tratamiento placebo se llegaba a convertir en un tratamiento estandarizado, ¿no? Y, por ejemplo, la terapia centrada en el presente, famosa, ¿no?, que en principio se diseñó como una prueba de una terapia sin ingrediente activo y resultó funcionar, ¿no?, y se llega a convertir en un modelo de terapia. Ahí, si tu mentalidad es muy, muy biomédica, todo esto suena a tomadura de pelo. Claro, suena como decir, bueno, estos hacen lo que les da la gana. Con una mentalidad psicológica el problema es muy diferente, ¿eh? El tema es que quizá la cuestión no está en el tratamiento, sino está en qué hace la persona con el tratamiento. ¿No? Y ahí está la clave, creo yo. También a nuestra historia, ¿no?, también la traspasa, ¿no?, esta narrativa más subdominante de la lucha de escuelas versus el ambiente que se establece a partir de los 80, quizá, ¿no?, 80, 90, de integración, como mínimo de exploración de la integración. Y ahí está, por ejemplo, la SEPI, en su momento como sociedad, la revista que publican, que además llega a ser una revista prestigiosa, los congresos anuales, uno de ellos se celebró en Barcelona, justamente en Blanquerna, sobre integración en psicoterapia. Hay autores de primerísima línea en sus orientaciones, sean la que sean, ¿no?, que participan activamente en este intento de explorar el sistema de significados del otro. Yo he estado, por ejemplo, en alguna actividad de este tipo de congresos de SEPI, curiosas, por ejemplo, que es, pues, terapia cognitiva para terapeutas no cognitivos, ¿no? Y ahí tienes a gente de primera línea, por ejemplo, psicodinámica o sistémica, escuchando explicar conceptos que a lo mejor son de inicio, ¿eh?, de la práctica, de, pues, qué es distorsión cognitiva y tal, pero la diferencia es la actitud. Hay este punto de, ostras, pues me interesa, ¿no? O esto nosotros lo llamamos de tal manera. Hombre, esto evidentemente en los 50, 60 era menos frecuente, ¿no? Era hasta cierto punto casi impensable. Y ahora llega un momento que es el ambiente.
que es el ambiente, al menos en psicoterapia, claro, cuando no estamos hablando de tratamientos empíricamente validados o de técnicas específicas, ¿no? Sino más de esa base metateórica. Después está la cuestión esta de si nuestra disciplina, a ver, ¿cómo es posible? Que es muy curioso así entre nosotros, ¿no? Pero es verdad que hay mucha gente que reconoce, y además es cierto, ¿no? Que es que en psicoterapia, de hecho quizá en psicología, pero especialmente en psicoterapia, no ha habido prácticamente ninguna teoría que se haya rechazado por falta de pruebas. No hay casos. Seguimos estando prácticamente con las mismas que teníamos hace un siglo, cuando en otras disciplinas se supone, ¿no? Al menos desde esta visión más de Kuhn, ¿no? De los paradigmas, y Lakatos es igual, ¿eh? Desde la filosofía de la ciencia, bueno, se supone que hay teorías que al final llegan a ser rechazadas sencillamente, o abandonadas sencillamente por ausencia de evidencia. Y nosotros no parecemos muy propensos a eso. Claro, habría que ver si es que estamos en un estado precientífico, como algunos nos intentan hacer creer, ¿no? Como que somos una disciplina muy joven, pero es que ya es más de un siglo, ¿eh? Muy jóvenes, hay otras mucho más jóvenes. Si es precientífico o si es, por ejemplo, como decía Caparrós, ¿no? Si es que estamos ante una ciencia multiparadigmática, o sea, ante un caso que se escapa de la visión esta de Kuhn, de que al final en la ciencia hay un paradigma dominante. Quizá en la nuestra hay varios paradigmas dominantes. O quizá está pasando otra cosa, ¿eh? Que en el fondo el paradigma es el mismo, ¿no? Independientemente de la orientación teórica, el paradigma es el mismo porque a lo que nos contrastamos, sobre todo, de lo que nos contrastamos es de un modelo médico. Y que al final da igual la explicación psicológica que des, que lo que te marca una diferencia paradigmática es que no crees que eso esté provocado por un agente infeccioso, por ejemplo, que podría ser otra visión de esto. O sea, esto traspasa mucho también nuestra historia. También la traspasa mucho el tema de la especificidad, ¿no? Que es una tendencia que experimentó un fuerte crecimiento. Yo creo que en estos momentos está bastante contestada también desde algunos posicionamientos, pero que parecía en los 90 que era la que se iba a llevar el gato al agua, ¿no? Porque era el tema, lo que decíamos, ¿no? De concebir la psicoterapia como algo un poco desfasado y generalista, optar más bien por la visión de lo que está abajo, ¿no? Que está muy conectado, por la visión de tratamientos psicológicos específicos para trastornos específicos con poblaciones específicas, y por lo tanto avanzar la psicoterapia desde un modelo prácticamente de lo que decíamos antes de Vademecum, ¿no? Para este trastorno, esta terapia. Pero ya no terapia cognitiva, sino terapia cognitiva focalizada en no sé qué con tal ingrediente. O sea, un enfoque muy, muy, muy manualizado. Eso pareció llevar a sus propias perversiones, ¿no? Y a su propio punto en que incluso la APA se tuvo que echar atrás en muchos sentidos y reclamar más generosidad respecto a esta visión y una visión más presente con más metodologías incluidas, por ejemplo, estudios de caso, desarrollos teóricos, porque si no iban muy al colapso, ¿no? de la propia aplicación. Aquí, en oposición, ¿no? O en contraste con esto, tenemos la tendencia de los últimos años a enfoques transdiagnósticos, que es curioso porque bien mirado no deja de ser volver a la psicología, o sea, no deja de ser ante la evidencia clínica, ¿no? de que, por ejemplo, mucha ansiedad y mucha depresión comparten aspectos similares, pues, por ejemplo, de lo que quieras, ¿no? De visión del futuro o de alteración del estado de ánimo, etcétera. En lugar de centrarse en los síntomas psiquiátricos, por decirlo así, ¿no? O más literalmente en la visión más sintomatológica, centrarse en la visión más psicológica del tema. Que es decir, y si enfocáramos el tratamiento, por ejemplo, a eso, ¿no? A la visión del self, en lugar al descontrol del estado de ánimo. Y ahí estamos viendo, por ejemplo, enfoques transdiagnósticos de depresión y ansiedad, ¿no? Que están dando sus frutos. Coincide mucho también con la tendencia a la integración. O sea, en el fondo, con nombres diferentes, parece que sea una repsicologización, ¿no? De la psicoterapia, volver al tema de qué comparten los diferentes enfoques y qué comparten los diferentes trastornos, entre comillas. Es decir, qué es lo que hay ahí de sufrimiento humano, en lugar de patología vista desde un modelo más, justamente más diagnóstico, ¿no? Más casi biomédico. Y muy ligado a lo anterior, bueno, esta narrativa, ¿no? Que también subyace a muchas cosas entre psicoterapia, que es lo que nos consideramos seguramente muchos de nosotros, o experto en un tratamiento psicológico particular para una población individual específica, ¿no? Que es es esa tendencia más del mercado. Mucha gente dice que al final también muy, muy economicista, ¿no? Muy centrada en eso que decíamos antes del managed care, de que, bueno, de que al final es más fácil la salida especializándose, ¿no? Que planteando una cuestión de tratamiento psicológico generalista, pero que tiene su contestación, sobre todo porque volvemos al modelo médico, ¿no? Yo no sé si, por ejemplo, desde un modelo educativo tendría mucho sentido alguien que solamente supiera de un tema, ¿no? Que solamente fuera experto en educar a la gente sobre una cosa determinada.
probablemente buscaríamos más un generalista que tenga que ver con varias cosas a la vez. Pero no es esa la metáfora dominante de momento, al menos, ¿no? Pero bueno, ahí está la contestación que recibe también. Guillermo, ¿tenías alguna cosa respecto a esto también? Bueno, hablando de lo precientífico o ciencia multiparadigmática, ¿no? Me venía a la cabeza aquella frase de Dilthey de hace muchos años, justo cuando nacía la psicología, que decía que las ciencias eran o de la naturaleza o del espíritu, todas menos la Claro, psicología, que adora al dios Jano. Y como el dios Jano tiene dos caras, pues con una cara mira la naturaleza y con otra cara mira al espíritu. Yo creo que claro, aún seguimos ahí. Porque el claro, enfoque que tú dices, al final todos coincidimos en que la causa no será o no será solo o no será principalmente biológica para un trastorno o un síntoma psicológico, Dilthey tampoco había llegado ahí, estaba en este sentido en un dual paradigma, digamos, ¿no? claro. Y lo de Sí, sí. psicoterapia, tratamientos psicológicos, así como yo creo que vamos hacia, bueno, parece que vamos hacia un enfoque transdiagnóstico. Quizás también estamos yendo hacia un enfoque competencial de la psicoterapia, como un paso siguiente al de la eficacia de las escuelas, de la lucha por cuál tratamiento es mejor y más específico. Porque si hay 500 tratamientos, significa que no hay ninguno universal, desde luego, ni bueno. Y si tomamos la Claro, variabilidad en su máxima expresión, habría tantos tratamientos como seres humanos haya en terapia, cosa que quizás es lo que existe, ¿eh? claro, claro. Sí, claro, al final, si te das cuenta de que las variables que parecen explicar mayor porcentaje de cambio son las que tienen que ver con el cliente, ¿no? Y con la relación o con el Claro. paciente, sí que es verdad que parece que en el fondo, es bastante innegable que es cuestión de hacer un traje a medida cada vez, ¿no? Y de hecho, hay mucha investigación, la misma de depresión del Instituto Nacional de Salud Mental, de los muchos resultados que arrojó, ¿no? Uno de ellos es que los terapeutas que se ajustaban al manual funcionaban peor que los terapeutas que eran capaces, por ejemplo, de introducir pequeños cambios en sus manuales en función de los intereses del paciente. Claro. Es curioso eso, incluso desde un punto de vista biomédico no tiene mucho sentido, ¿no? Que alterando, por ejemplo, las pautas de la medicación obtengas mejor resultado. Es decir, claro, aquí sí vuelve a ser una llamada a psicologizar esto, es decir, que desde el punto de vista psicológico en el fondo no tiene ningún misterio, ¿no? O sea, es No. bastante evidente que si yo siento que tú dejas la técnica de lado y te centras en mí, la relación terapéutica mejora. Mm. Algunos dilemas se diluyen bastante cuando se cambia la metáfora, ¿no? Y cuando en lugar de pensar en dosis, efecto, tratamiento manual, piensas en una relación interpersonal, ¿no? Claro. Efectivamente, por ejemplo, es más fácil de explicar. Lo que pasa que supongo que es incómodo, ¿no? Esta visión de que quizá la cuestión tenga que ver con una experiencia nueva en cada momento, ¿no? Con algo que tiene que ver con esa díada paciente-terapeuta en ese momento, con ese problema y en esas circunstancias históricas. Si a lo Pero que de se alguna aspira es, manera, perdona, claro, de alguna manera lo hizo la APA en el sí, 2011 cuando dijo que por encima de todas las eficacias comparativas y demostradas de cada método terapéutico, había algo superior, por lo menos igual o mejor, que era la alianza terapéutica. sí, sí, claramente. Y estos planteamientos, por ejemplo, en lugar de tratamientos empíricamente validados, relaciones terapéuticas empíricamente validadas. Sí, sí, Claro, efectivamente. exacto. Pero quizá por ahí hay una salida. Bueno, es decir, bueno, Mm, miremos dimensiones que tengan que ver con la relación, en lugar mm. de necesariamente con el tratamiento, es verdad. Es curiosa la resistencia contra esto, ¿no? Que a veces viene incluso de estudiantes universitarios, ¿eh? De este punto de que no puede ser así. Es decir, bueno, ¿y por qué no? Supongo que es esta colonización de esta metáfora más de que es el tratamiento el responsable. Mm. Cuando, por ejemplo, si lo ves en educación, sí que parece absurdo, ¿no? Que dijeras que el responsable de la comprensión de lo que estoy explicando son las diapositivas. Es decir, hombre, yo creo que no. Las diapositivas por sí solas no se explican. O sea, incluso un material de primera categoría, si lo explicas muy mal, no puede generar un aprendizaje nulo. Ahí quizás se ve más claro en decirme, no es la técnica, es la persona que aplica la técnica en función de cómo encaja con la persona que la recibe. Ahí hay una frase de Bob Neymeyer, por ejemplo, que creo que es muy ilustrativa, que dice que la psicoterapia no hace nada a la persona, es la persona la que hace cosas con la psicoterapia. Yo creo Claro. que ahí se cambia el foco, es decir, si nuestra relación es muy, muy sana, muy sólida, muy de trabajo, y además, ¿no? Lo que tú me aportas, yo lo utilizo, ahí sí que empieza un Claro. cambio, pero no tiene mucho que ver no tiene que ver exclusivamente con lo que tú traes o no traes, sino con el uso que yo hago de eso. Claro, Winnicott decía algo así,
ahora me ha venido a la cabeza ahora mismo, decía que él, los pacientes de buen pronóstico, para él, más allá de su diagnóstico, gravedad del cuadro y angustias vitales, eran aquellos que a él lo querían como una herramienta. Claro, 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 claro. Sí, sí, Kelly tiene una frase casi idéntica que dice que los pacientes con los que mejor ha funcionado son justamente los que han hecho uso de la terapia, ¿no? Los que precisamente él ha sentido que recurrían precisamente como en este momento de mi vida necesito que, ¿no?, colabores conmigo. Bueno, es toda esta llamada a la relación colaborativa, más que este paciente que a todos nos hace sentir incómodos, ¿no? De, bueno, dime qué hacer, tú sabrás. Claro, hay una ausencia de proactividad, ¿no?, de motivación, y es preocupante. Sí, sí, ciertamente. Y es verdad que eso, por muy incómodo que nos parezca, al final depende de cada persona. No hay un manual para cómo activar a todo el mundo a la vez, afortunadamente, ¿no? Si no, también podría caer en malas manos. Pero al final es cada uno. Es el tema justamente de la relación terapéutica como relación de validación, ¿no? Como dicen algunos constructivistas, por ejemplo, el grupo italiano, ¿no?, Semerari y compañía, que al final tú eres un validador, ¿no? O deberías llegar a serlo. Si no lo eres, Sí. la interacción. O un provocador también, claro. Es irrelevante. Sí, una metáfora más sistémica, ¿no? Uno de Minuchin, ¿no? Alguien que perturba, por ejemplo, el sistema. Claro. Sí, sí. Pero tienes que tener esa capacidad. O sea, te tienen que haber garantizado esa capacidad. Si no, lo que estás diciendo es vacío, ¿no? Que bueno, que todo nos ha pasado, o todos lo hemos visto, por ejemplo, en supervisión, que es que no hay ni siquiera interacción, ¿no? Hay este punto en que te están ignorando, básicamente. ¿Cierto? Pero entonces lo digo con comillas y con ironía y ambas cosas a la vez. ¿Hay o no hay terapias perjudiciales? ¿No? Porque la cuestión que recientemente ha relanzado este debate fue toda la campaña para la protección del paciente de terapias perjudiciales. En primer lugar, porque sí, porque lo eran, y además, como argumento secundario, por insuficientemente validada su ausencia de toda evidencia, ¿no? Pero entonces aquí estaba poniendo el enfoque, todo este plan apuntaba al método en cuestión. Aquí estamos complicando mucho la cosa, la alianza terapéutica, la relación de ayuda, los valores del terapeuta, los valores del paciente, cómo casan estos valores entre sí. O sea, estamos haciendo depender el éxito de una psicoterapia de muchas más cosas, dentro de las cuales el método también está, pero también está. No es aquello a lo que pondremos en tela de juicio en primer lugar, ¿no? Cierto. Sí. Así entonces no habría malas prácticas en todo caso. Así como hay más enfermos que enfermedades, habría más malas prácticas que malas terapias. Mira, lo que parece indicar la evidencia, digamos, al respecto es que, a ver, desde la práctica ética de la psicoterapia, es decir, desde gente que diseña una psicoterapia concebida como psicoterapia, es decir, como un tratamiento con una base psicológica, ¿no?, fundamentado en alguna teoría con un cierto respaldo psicológico y desde una salvaguarda ética. O sea, diseñadas así, la mayoría de las que existen, es decir, ninguna de las que existen se ha considerado nociva como tal, pero diseñada así, ¿eh? Con lo cual, si lo ves diseñada así, es que ya es una psicoterapia en sí misma, ¿no? Pero señalar a una únicamente como nociva no ha sido posible. Lo que sí que es cierto es lo que tú dices, que hay algunas prácticas que resultan nocivas, sobre todo para determinados pacientes. Por ejemplo, había estudios sobre intervenciones con una carga importante de descalificación, ¿no? Por ejemplo, muy de cuestionamiento de temas muy importantes del paciente, con pacientes muy poco asertivos. Claro, esa intervención se puede producir en cualquier orientación, porque de hecho puede ser un error del terapeuta. No sé si llega a ser un tema deontológico, no creo que sea una falta en el sentido casi de un delito, pero sí que es verdad que puede ser algo que el terapeuta se ha excedido, ¿no? Ha avanzado más rápido de lo que el paciente le permitía y le ha hecho un comentario o le ha hecho un señalamiento o lo que sea, ¿no? O le ha propuesto un ejercicio que estaba un poco más allá de sus capacidades. Es verdad que eso puede ser pernicioso para los pacientes, pero en eso, por ejemplo, se ve que no es propio de una orientación, ni mucho menos eso es una terapia. O sea, a nadie se le ocurriría plantear una terapia que consista sistemáticamente en poner al paciente al límite de su resistencia, ¿no? Con lo cual parece que algunas formas de interacción sí que tienen efectos perjudiciales. Luego hay otras que son directamente delictivas, ¿no? Pues la implicación en la vida personal del paciente o temas, por ejemplo, de relación sexual. Eso es evidente que sí, pero es que ya está más allá de lo ético. Lo que sí que es cierto, en lo que tú decías, es que cuando aparece todo este tema de pseudoterapias,
Claro, en primer lugar, la sensación que da cuando miras la lista de pseudoterapias es que no son psicoterapias. O sea, se están refiriendo sobre todo a prácticas de, llamémoslo, medicina alternativa, como tal. La definición de medicina alternativa en muchos casos ya es que no tiene evidencia, ¿no? Con lo cual ahí se da un círculo vicioso, ¿no? En este sentido, si todo lo que no tiene evidencia es descalificable como pseudo, ya podemos descalificar directamente toda la medicina alternativa, porque incluso a veces en diccionarios al respecto y tal aparece como prácticas médicas sin evidencia de eficacia tradicional. Yo creo que en ese sentido es un debate que queda un poco al margen de lo que es psicoterapia, por ejemplo, pues la eficacia de determinadas prácticas, eso, ¿no? Que tengan que ver con elementos eso, alternativos, ¿no? Lo que sí que es cierto que probablemente, aunque pudiéramos defender que, a ver, por efecto placebo es muy posible que algunas funcionen, no sé, planteemos algo ya directamente absurdo, ¿eh? El uso del espiritismo, por ejemplo, para la elaboración del duelo. Hombre, probablemente habría gente que le funcionaría como tal, ¿no? Lo que pasa es que si utilizas eso y lo validas, o sea, si tú como psicólogo utilizas eso, lo que estás haciendo es darle carta de validez al uso del espiritismo. El problema que yo creo que más que la eficacia es la ética también, ¿no? Es este punto de que lo que estás haciendo es que el paciente crea más de lo que creía antes en una cosa que probablemente no tengas demasiada evidencia, ni siquiera resulte muy ético fomentar la creencia en eso. A ver, entre otras cosas, lo que veo es que se me ocurren muchas maneras de utilizar el mismo ingrediente activo, ¿no? Por ejemplo, la clausura de un tema pendiente, ¿no? Con la persona fallecida. Evidentemente, la técnica gestáltica, por ejemplo, de las 2 sillas, te va a funcionar igual de bien, ¿no? Y no veo la necesidad de recurrir a hacerle creer a la persona que está hablando con su espíritu. Entonces, en primer lugar, claro, yo descartaría, colocaría fuera de lo que es una práctica psicoterapéutica, por ejemplo, eso, ¿no? El uso del espiritismo, por supuesto. Y en segundo lugar, aunque me dijeran que podría ser útil con según qué paciente, por ejemplo, que cree mucho en esto, lo que me parece es fundamentalmente poco ético, ¿no? No sé si dañino, claro, dañino en algún caso, sí. El uso de según qué intervención, de según qué práctica de estas más alternativas con alguien, por ejemplo, que no está preparado, pues sí, ¿no? Que no cree en eso, o que eso le va a comportar una serie de creencias exóticas que lo puedan colocar al límite ¿no? de la salud mental, evidentemente sí, que aún así sigo pensando que están fuera del ámbito de lo que sería psicoterapia como tal, pero bueno, sí. En este sentido sí que pseudo y dañino podrían ir ligados, ¿no? Lo que uno asume, ¿no? Que alguien que se etiqueta como psicoterapeuta, que tiene una acreditación, que tiene una formación, etcétera, eso ya no lo utilizan, ¿no? Pero sí que yo creo que puede haber una conexión entre una cosa y la otra. Vale. ¿No? De hecho, es verdad que últimamente hemos visto casos de muertes por determinadas intervenciones de estas de medicina alternativa. O sea, es evidente que es dañino. Lo que pasa es que eso queda muy lejos de la psicoterapia, ¿no? Como tal, psicoterapia dañina no hay ninguna propiamente dicha, sino evidentemente estaría ya eliminada del mercado. Lo que sí que hay son prácticas. Lo que decíamos, ¿no? Pues eso, poner en cuestión a una persona que tiene una autoestima muy débil. Pero es que eso ya forma parte casi de una mala práctica debido a quizá la falta de supervisión. En eso sí tienes razón. Sí, sí. Muy bien, gracias. Vale, un par de cosillas más. ¿Qué sabemos? Yo creo que esto no pretendo ser redundante porque muchas de estas cosas ya son casi de facultad, ¿no? De cada uno de nosotros. Pero bueno, vale la pena recordárselo. ¿Qué sabemos como producto del consenso también, ¿no? Pero no solo del consenso porque sí, sino de analizar la evidencia. Bueno, tengámoslo claro, ¿no? Sabemos que la psicoterapia funciona. De hecho, los estudios de metaanálisis, el tamaño del efecto indica que el paciente medio en psicoterapia mejora más que prácticamente un 70-80% de persona que no. Sí que hay gente que dice que eso no basta, ¿eh? que eso es como decir que la medicación funciona. Y claro, la cuestión sería decir qué medicación con qué paciente. ¿No? Entonces van más a la especificidad. Lo que pasa es que también es cierto que sabemos, ante la crítica esta de, bueno, sí, pero es puro, ¿no? Es pura sugestión. Cuando desaparece la presencia del terapeuta, desaparece la efectividad de la psicoterapia, eso no es cierto. Los beneficios se mantienen, actualmente hay estudios de seguimiento de muchos años ya, porque claro, son muchos años de ejercicio de la psicoterapia, y se demuestra, sí que es cierto que parece que el ritmo de cambio se desacelera, es decir, que al acabar la psicoterapia la gente cambia menos rápidamente, pero es la aceleración, no es la velocidad. O sea, siguen cambiando. Lo que pasa es que ese ritmo no es tanto como cuando estás en terapia, pero bueno, ya es perfectamente comprensible. O sea, en la vida se mantiene ese proceso de cambio, pero bueno, la presencia del terapeuta es verdad que a veces lo acelera, incluso de una forma artificial, ¿no? Porque de eso se trata, de colocarte otra vez en la dirección correcta, ¿no? En el proceso de cambio que querías iniciar. Aquí es donde os decía que os he escatimado los datos, que están
están en cientos de publicaciones, ya pasaré alguna referencia si queréis, pero que si no se hacía ilegible. Funciona incluso mejor que algunos tratamientos farmacológicos. La propia APA reconoce, y supongo que evidentemente no lo hubiera hecho si no fuera muy consolidado, ante el peligro, por ejemplo, de una denuncia, ¿no?, de laboratorios. Reconoce que, por ejemplo, en el caso de depresión y ansiedad, en estos momentos el primer tratamiento de elección debería ser la terapia, la psicoterapia, y solamente en el caso en que no funcionara se debería recurrir a fármacos. Con la evidencia en estos momentos disponible, la psicoterapia sería el tratamiento de elección como mínimo en depresión y ansiedad, y probablemente en otros casos. Esto no se diría si no fuera consolidado y un resultado sólido. También esto, una vez más, no le pese a quien pese, pero una vez tras otra, y los metaanálisis recientes son de hace 2 o 3 años y son en la práctica clínica, no solamente en laboratorio, entre comillas, no parece haber un modelo ganador, no hay un modelo eficaz. Lo del pájaro dodo famoso parece que sigue teniendo razón, que no hay un modelo. Es verdad que en cualquier momento se puede demostrar que no. Esto aquí vamos mucho a Popper. Podría ser que no. O sea, nadie dice que es que esto sea así absolutamente, pero de momento, con toda la humildad del conocimiento científico, de momento no ha sido así. Incluso ni siquiera para trastornos específicos, incluso ante la pretensión a veces de que, bueno, pero para la depresión sí, tampoco. Parece que cuando se comparan unos con otros la diferencia clínica es mínima, a no ser que sea un tratamiento absolutamente inadecuado, por supuesto, pero eso ya no se lo plantea a nadie. Pero psicoterapias bien diseñadas y adaptadas al trastorno del que se trate parecen funcionar bastante igual con modelos teóricos diferentes de base, lo cual le vuelve a dar la razón a la idea de que probablemente es el paciente quien lo hace funcionar, no tanto el modelo en sí mismo, ¿no?, porque al final vuelve a ser la alianza terapéutica. Sabemos también que los factores que más contribuyen corresponden al cliente y a la relación, lo que decíamos antes, ¿no?, bastante más que las técnicas. Cuidado con esto también, porque eso no quiere decir, como a veces malinterpretan algunos, que no hagan falta técnicas. Sí que hacen falta. Lo que pasa es que las técnicas parece que lo que hacen es un poco rematar la jugada, ¿no? O sea, en un momento en que el cliente ya está en movimiento y ya está iniciando un proceso de cambio, las técnicas le ayudan. Pero las técnicas, como decíamos antes, no hacen nada a nadie, ¿no? En todo caso, eres tú el que hace cosas con las técnicas si se dan en el contexto de una relación terapéutica, pues eso, sólida, sana, de facilitación, de una buena motivación. Ahí sí que te puede ayudar una técnica en el caso de las terapias que utilizan técnicas, ¿no? En otras ni eso. Sabemos también que hay factores comunes a todas las terapias. El caso más estudiado es la alianza terapéutica, pero hay listas que incluyen casi 90 de estos factores. Sabemos que hay factores específicos, o sea, hay cosas que solo hacen algunas terapias o que son muy propias de algunas terapias. Por ejemplo, pues la insistencia de la terapia cognitiva en la reestructuración cognitiva. Eso es muy propio de las terapias cognitivas. Pero es interesante porque en los estudios de factores específicos de desmantelamiento, por ejemplo, uno tras otro se va demostrando que no parece que sean los responsables del cambio. Con todo lo polémico que es eso, O sea, que puede retirar un elemento que aparentemente es esencial para una terapia, para las terapias que están manualizadas, claro, las que no se puede hacer. Pero para las que están manualizadas, puedes retirarles un elemento que parece ser esencial y la terapia sigue funcionando. Que es muy curioso, vuelve a poner muy en cuestión este modelo más de especificidad, de decir, bueno, pero ¿cómo puede ser que retirando esto funcione igual? Pues probablemente porque tiene que ver con un factor general, que es precisamente el uso que hace el paciente de la relación en el contexto, de la técnica en el contexto de la relación. Con lo cual quizá no es esencial, no sé, si escribe un diario o no, ¿no? Sino que incluso sin escribir un diario, la terapia puede funcionar igual justamente porque lo que la activa son procesos del propio cliente. Es un tema polémico y que además en muchos casos no ha llevado a las terapias a cambiar. O sea, incluso sabiendo que hay algunos ingredientes que no son esenciales, los han seguido prescribiendo. Pero que le vuelve a dar bastante la razón a la idea de que quien mantiene activo el proceso es el cliente. El libro aquel de Duncan y Miller y compañía, ¿no?, del cliente heroico. Es el cliente el héroe de la terapia. Eso valdría la pena tenerlo muy en cuenta en los enfoques de psicoterapia, sea cual sea. Absolutamente de acuerdo. Perdona, antes de pasar. Absolutamente de acuerdo con esto. Y una pregunta. Y de paso, dijimos al principio que íbamos a dar una novedad editorial. Pues la novedad editorial es la proximísima aparición del libro, no sé exactamente cuál será su título en castellano, pero el gran debate de la psicoterapia de Juan Paul Daniel, traducido por Luis Botella, a quien damos efusivamente las gracias, y esta edición
o la aparición de este libro es el resultado de un feliz encuentro entre el Colegio de Psicología y la editorial Eleftheria, a quien también agradecemos que haya emprendido la aventura esta de publicar un libro bastante voluminoso y que es como la gran puesta al día del tema. Pero si no entendí mal, porque yo este libro lo he leído y hace un razonamiento bastante interesante sobre la armonía entre los factores comunes, siempre son varios, y el ingrediente específico, ¿no? Dice lo que tú acabas de decir, efectivamente, que en los estudios de desmantelamiento a veces el factor específico pues no era tan importante, pero lo que sí parece importante es que la creencia en un ingrediente específico sea un factor común de los terapeutas. ¿Esto es así? Es decir, que el terapeuta tiene que tener su ingrediente, tiene que vender su ingrediente específico y el hecho de que él se lo crea es un factor común. ¿Esto es radicalmente así o entendí demasiado sesgado? Lo que sí que parece es, de hecho, que si no te lo crees, no te va a funcionar. Que, claro, no es normal. O sea, piensas, bueno, ¿y en qué caso puedo practicar algo que no creo? Pues, por ejemplo, en un ensayo clínico aleatorizado. Es decir, si te toca aplicar una terapia, por ejemplo, en un diseño a doble ciego, ¿no? Si te tocara aplicar una terapia en cuyo modelo de funcionamiento no acabas de creer, eso hace, además con toda la lógica desde el punto de vista psicológico, justamente, ¿no? Que le apliques con un punto de reticencia que el paciente nota. Entonces, es cierto, o sea, cuando se te pide que pongas en práctica una técnica determinada y tal, tienes que poder creer en ella, lo cual tiene que hacer que sea coherente con tu propia visión, lo que volvíamos antes, ¿no? Con lo que comentábamos antes, con tu visión de la persona, al final con tu visión del mundo, o sea, tienes que hacer algo en lo que creas. Si no, es evidente para la persona con la que lo estás poniendo en práctica que hay un punto tuyo de reticencia, ¿no? De falta de creencia en eso. Y es igual de importante que lo crea el paciente, o sea, al final vuelve a ser un tema de alianza, justamente en este ingrediente de la alianza de acuerdo sobre las técnicas. O sea, los dos tenemos que estar de acuerdo en que esto me beneficia. Si no, si tú estás convencido y yo no, vas a acabar intentando hacer de comercial, ¿no? De esa técnica y esto no va a funcionar. Entonces, en ese punto los dos tenemos que estar de acuerdo y, por lo tanto, la compatibilidad de la explicación, la teoría del problema, ¿no? De alguna manera, del cliente y del terapeuta, tienen que encajar la una con la otra. Eso hace mucho que lo dijo, por ejemplo, Kelly, el creador de la teoría de constructos personales, dijo que como los inicios de su práctica en los años 50 en el medio oeste americano y tal, sin supervisión, pues era un contexto bastante libre, digamos, en cuanto a lo que podía hacer y lo que no. Se empezó a dar cuenta, él empezó a practicar desde un modelo más psicodinámico, que era el que tenía más a mano, y se empezó a dar cuenta de que si, por ejemplo, hacía interpretaciones que no necesariamente eran ortodoxas, ¿no? Sino que encajaban más con su inspiración en ese momento, en muchos casos también funcionaban. Y, por ejemplo, comentaba un caso de decirle a una persona que un trastorno gástrico para el que no encontraba explicación física era una forma de rebelarse contra todo tipo de nutrición, por ejemplo, social, cultural, educativa, que él decía que en ese momento esa interpretación se le ocurrió sobre la marcha, pero que le encajó perfectamente al paciente, que fue claro, es como si estuviera vomitando todo aquello que no quiero aceptar de la vida. Entonces, que de ahí llegó a la conclusión de que a lo mejor no era ortodoxa la interpretación, pero que si para el paciente tiene sentido, esa capacidad de construir ese sentido es lo que le puede ayudar, que es mucho lo que estamos comentando aquí, ¿no? Yo claro, no le llamaría la técnica del no sé qué, ¿no? Es decir, no es una técnica en concreto, o sea, no le des esa explicación a todo el mundo, pero a alguien que sí que ves que esa explicación le puede encajar por el tipo de visión del mundo, por el tipo de metáforas que utiliza para referirse a la vida, la dimensión sería meta, en este caso, ¿no? Sería, bueno, si la explicación me ayuda a entender mi problema de otra manera y además es una manera que abre caminos de mayor optimismo, ¿no? De mayor grado de libertad, ahí resulta eficaz. Sí, ya. Pero entonces, ¿qué hacemos con la ciencia? ¿O cómo tenemos que definir la ciencia para que nos diga algo sobre la psicoterapia? Porque finalmente llegamos a un puñado de verdades de raigambre metacientífica, es decir, hacer cosas en las que creemos, coincidir en valores con el paciente, pero llevamos décadas comparando y haciendo ensayos clínicos sobre tratamientos como si fueran drogas, como si fueran... De hecho, el ideal de la aspirina fue el ideal de la psicoterapia, por lo menos lo dijo alguien por los 80, alguien nada menos que el presidente del Instituto Nacional de Salud Mental de Estados Unidos, ¿no? Que teníamos que
considerar la psicoterapia como consideramos la aspirina. Vale. Claro. La aspirina pareció que había ganado por unos cuantos años y ahora parece que no, que la psicoterapia no es una aspirina. ¿Sí? Entonces, ¿qué ciencia necesitamos para no hablar de la aspirina, aunque sea de manera disimulada? Es cierto, porque además ahí está el origen, en el fondo, del modelo más de ensayo clínico, ¿no? De la validación de un fármaco. Al final, y los criterios son los mismos, ¿no? De hecho, son copiados de la Agencia de Validación de Fármacos en su momento. Yo creo, con todo el respeto, ¿no?, que necesitamos una reconstrucción psicológica de la psicoterapia, que tenemos que colocar este tipo de metáfora más biomédica en su lugar, que puede ser muy útil en muchos casos, ¿eh? Desde luego, para lo biomédico está claro que lo es, y lo estamos viendo ahora con la pandemia. Pero a lo mejor para una forma de sufrimiento humano que no es necesariamente médica, no ha resultado especialmente explicativa y estamos forzando los datos para que encajen con un modelo que no lo consigue explicar. Entonces estamos generando un tipo de paradojas que tienen más que ver con las preguntas que con las respuestas. Entonces hay cosas que no entendemos porque la pregunta que estamos haciendo quizá no es la correcta. Lo que se tendría que hacer es reforzar, creo yo, en el esquema que proponía de diferentes niveles nucleares, reforzar la parte de teoría clínica también y de teoría fundamental, que es una cosa que en las últimas décadas se ha ido dejando muy atrás como si no fuera necesaria, ¿no? Y desarrollar modelos psicológicos que permitan explicar el por qué funcionan las intervenciones que tenemos. En eso, por ejemplo, el mindfulness quizá ha sido bastante ejemplar, ¿no? Que a la vez que ha ido desarrollando, o sea, a la vez que en el fondo surgió como una práctica concreta, sí que ha ido desarrollando una evidencia empírica, incluso con una base en muchos casos de neuroimagen, ¿no?, y neurobiológica, y una explicación psicológica, al menos a un nivel intermedio, ¿no? No una teoría bueno, también a veces una teoría de funcionamiento humano, pero sí que en muchos sentidos una teoría clínica, ¿no? Desde el punto de vista más, pues eso, ¿no?, de la capacidad de autorregulación emocional vinculada al desapego, ¿no?, que tiene que ver en el fondo con cuestiones evolutivas de la relación de apego original y al final con un tema probablemente neurobiológico. Yo creo que es bastante ejemplar de cómo no olvidar ni una cosa ni la otra, ¿no? Cómo no centrarse exclusivamente en la eficacia de la técnica como si fuera una práctica médica, ¿no?, olvidando la explicación psicológica de todo el fenómeno, y cómo no centrarse tampoco solamente en teorizar, ¿no?, que también es verdad que es una tendencia preocupante en psicología, el crear teorías sin ninguna base empírica en absoluto. Y desgraciadamente también tenemos muchas terapias que surgen así, ¿no?, como algo que en un momento dado se le ocurre a alguien que es una buena idea, la comercializa y porque tiene más o menos éxito pasa a formar parte de un inventario de intervenciones psicoterapéuticas junto a otras que tienen mucha evidencia de eficacia. También me parece que lo que hace falta es reivindicar la ciencia psicológica como tal, como en algún momento hemos comentado en diferentes contextos, Guillermo, que no solamente la psicoterapia como técnica, sino como técnica aplicada en base a un conocimiento científico como tal y con toda la dignidad del mundo, que es la psicología en este caso, pero como propia y distintiva de otros modelos. Igual que comparte muchas cosas con la neurobiología o con la medicina, también lo comparte, como tú has comentado en algún momento, ¿no?, con la lingüística, con la sociología, con la antropología, con la narrativa, y eso no la convierte en literatura, por ejemplo. Evidentemente es una ciencia que se nutre de otras, como todas ellas también, ¿eh? No sé, la lingüística y la computación, por ejemplo, también comparten aspectos importantes y eso no reduce una a la otra. Claro. En estos momentos todas se nutren unas de otras, es la idea esta de consiliencia, por ejemplo. Pero que que estaría bien reivindicar una explicación psicológica de los tratamientos psicoterapéuticos porque somos psicólogos. Así es. Una última cosa, desde la dimensión más práctica, ¿no?, desde los que nos estáis escuchando, que sois más clínicos y menos investigadores en esta duplicidad de identidades, ¿no?, en esta continuidad, ¿qué aporta la práctica? Hombre, volvemos a una cosa que hemos comentado antes, ¿no? Por ejemplo, Tracy Hills insiste mucho en este punto, por mucho que pensemos y la estadística nos haga, ¿no?, pensar en términos de grupos, ¿no?, de n igual a 300.000, no sé qué, la psicoterapia al final es un contexto individual en un encuentro personal. Al final el cambio tiene que ver con una persona concreta y eso es un argumento clínico, ¿no?, 100%. De hecho, es una metodología clínica y el origen es ese. No olvidemos eso, ¿no? No olvidemos los estudios de proceso, no olvidemos las metodologías cualitativas. La evidencia basada en la práctica, por ejemplo, lo que decíamos antes de algo tan aparentemente evidente, pero tan olvidado, ¿no? Como es que en lugar de primero agrupar a la gente y luego estudiarla, se puede hacer otra cosa que además se ha hecho repetidamente, que es primero estudiarla y luego agruparla. O sea, primero hacer una recopilación de casos. Hay revistas, por ejemplo, centradas en casos únicos,
¿no? Y justamente su interés en muchos casos originalmente ha sido ese, ha sido decir, bueno, si alguien quiere analizar luego esto uno por uno, igual eso justamente permite llegar a investigaciones de proceso. O sea, no solamente saber que la terapia funcionó, que sí que funcionó y por eso está publicado el caso, ¿no? O sí o no, sino el por qué. O sea, ¿qué le pasó a esta persona? ¿Cómo cambió concretamente? Esa evidencia basada en la práctica permite reivindicar las investigaciones de caso único, ¿no? En lugar de exclusivamente los ensayos clínicos aleatorizados como regla de oro que se ha llegado a llamar, reivindicar las investigaciones de caso único, ¿no? Y en eso puede haber perfectamente trabajos de fin de grado, trabajos de fin de máster, centros de terapia, por ejemplo, grandes o pequeños, ¿no? Que vayan acumulando pues, su pequeña evidencia de eficacia con lo que sea, ¿no? Con cuestionarios de síntomas, con cuestionarios de alianza, preguntando al paciente, por ejemplo, al final de la terapia qué le ha sido útil y qué no. Todo eso con las tecnologías actuales que permiten convertirlo en ciencia abierta o compartirlo, por ejemplo, publicarlo individualmente y hacerlo accesible, puede legitimar, por ejemplo, y puede dar lugar a toda una serie de investigaciones que tengan que ver al final con metaanálisis, por ejemplo, de casos individuales, que no es ninguna fantasía, se está haciendo y en muchos casos permite, por ejemplo, dar una explicación teórica, si queréis a nivel más de teoría clínica, no tanto de teoría de la personalidad, pero también a algunos cambios que son difíciles de explicar. Y ese enfoque, ¿no? De primero estudiar y luego agrupar, cubre un vacío, ¿no? Que es justamente el vacío que dejan el uso exclusivo de ensayos clínicos aleatorizados, que a veces no permite conocer el proceso de cambio del grupo determinado que ha sido objeto de la intervención terapéutica, porque al final el individuo se pierde, ¿no? Queda borroso, ¿no? En medio de esta n igual a lo que sea la estadística inferencial, el pensamiento muestral, que por otra parte es muy rescatable, ¿no? Y es muy digno. Pero sí que es cierto que con esta idea que se nos transmite también durante nuestra formación, ¿no? De al final pensar en el grupo como tal, se pierde esta visión de que, bueno, pues eso, ¿no? De que las tendencias, las medidas de tendencia central, por ejemplo, a veces no representan a ninguno de los miembros. Entonces, estaría bien, vale, la eficacia de la intervención ha sido tal para estas 35 personas. Pero, ok, pero ¿cuál ha sido el proceso, ¿no? Para cada uno de ellos? Porque igual aquí sí que empezamos a ver comunalidades e individualidades que sí que permiten avanzar la construcción de teoría. Por ejemplo, en un ensayo clínico aleatorizado en que participé hace años, justamente el de depresión postparto, aquí se comparaba la eficacia de la terapia cognitiva clásica con un modelo de terapia que era constructivista integrador, que añadía algunos elementos más personalizados, ¿no? De terapia. El resultado sintomático fue prácticamente idéntico. Hubo una pequeña ventaja a favor de la terapia constructivista, pero casi clínicamente descartable, ¿eh? O sea, volvió a salir lo que pasa repetidamente, que al final la diferencia clínica no es demasiado grande. Este fue diseñado con terapeutas formados en los dos modelos, con tratamiento a doble ciego, etcétera, y con pacientes diagnosticadas, de depresión postparto con una escala objetiva administrada en un hospital. A nivel de síntomas no parecía haber una gran diferencia, pero como habíamos administrado una técnica determinada, que es la rejilla de constructos personales, que permite entrar en el contenido de lo que ha cambiado, lo que sí nos dimos cuenta, por ejemplo, es de que eso es lo que un ensayo clínico ignoraría. Nos dimos cuenta de que el proceso había sido diferente. Por ejemplo, a pesar de llegar a la mejoría sintomática equivalente, las pacientes que habían sido asignadas a terapia cognitiva, que por otra parte es de esperar, pero había que demostrarlo, habían cambiado sobre todo en el contenido de sus procesos de pensamiento. Así que es verdad que había una diferencia en cuanto a un pensamiento más racional sobre su estado anímico. Pero las pacientes asignadas al grupo de terapia constructivista integradora habían cambiado el contenido de sus creencias y el contenido sobre todo de su imagen de sí misma, que eso en la rejilla, por ejemplo, se observaba que la terapia cognitiva clásica no había producido ese cambio. Ellas, por ejemplo, eran más capaces de ver similitudes entre su construcción de sí mismas antes de dar a luz y su construcción de sí mismas después, cosa que la terapia cognitiva no había alterado, no había alterado la constructivista. Fíjate que ahí, si no bajas a lo individual, de esto no te enteras. Si te quedas solamente con el cambio sintomático ha sido tanto, parece que las dos terapias son idénticas. Y es verdad que son idénticas en cuanto al efecto que producen, pero lo producen por un proceso. Ahí sí que, por ejemplo, podría empezar a haber criterios de indicación, ¿no? De una o de la otra en función del estado original de las pacientes, que serían criterios centrados no en un criterio psiquiátrico, sintomático, sino en un criterio psicológico. Es decir, a mayor alteración, por ejemplo, del esquema de ti misma, seguramente más indicación de una terapia, por ejemplo, como esta, ¿no? Como la constructivista integradora respecto a la cognitiva original. Muy bien.
De hecho, hasta aquí es hasta donde yo quería llegar. O sea que lo he cuadrado bien en cuanto a tiempo. Guillermo, si hay alguna cosa. No, al contrario, no tengo nada. Solo agradecerte toda esta exposición y esperemos que haya generado preguntas y que las vamos a resolver, si podemos ahora, de la manera más científica posible. Sí, Gracias. muchas gracias a los dos, Luis y Guillermo, pues, por todas las intervenciones y el debate que habéis generado. Paso a exponeros las preguntas que nos han llegado de parte de los asistentes. En primer lugar, nos preguntan, ¿no creéis también, esto respecto a la variabilidad individual que comentabais anteriormente, ¿no creéis también que lo que genera esa variabilidad individual dentro del mismo diagnóstico psicológico, que al final es una etiqueta, la crea justamente la percepción individual y totalmente subjetiva del individuo sobre sí mismo y sobre la vida? Sí. Sí, completamente. Yo creo que es una combinación de elementos individuales, sociales, discursivos, culturales. Sí, hay un elemento de construcción personal evidentísimo, ¿no? De hecho, cuesta incluso pensar que puede haber de objetivo, ¿no? En esto, porque al final no deja de ser una manifestación subjetiva del malestar que experimento, ¿no? No deja de ser, en muchos casos, un cuestionario de papel y lápiz. Si hubiera una medida objetiva, por ejemplo, de mi estado de ánimo, probablemente se vería que depende también de cómo yo lo construya. De hecho, hay mucha investigación sobre eso también, ¿no? Que según qué sentido le dé al cómo me siento, puede ser algo incluso positivo o negativo, o en muchos casos más negativo o menos, ¿no? El duelo, por ejemplo, ¿no? Pensando en el duelo, claro, si yo le doy el sentido de que estoy como producto de una transición hacia una elaboración de eso que me llevará a estar mejor, es muy aceptable, ¿eh? Si le doy el sentido de que me está pasando algo gravísimo y estoy enloqueciendo, pues es muy posible que me sienta como víctima de una enfermedad, ¿no? ante una pérdida significativa en mi vida. Sí. Lo que pasa es que lo que quizá no es exclusivamente individual, ¿no? Porque además de eso, ahí hay mucho tema también los discursos sobre el duelo, cómo se percibe el duelo en mi familia, cómo se percibe el duelo en mi cultura, por ejemplo, hasta qué punto yo, por ejemplo, nunca he sido una persona especialmente afectiva, ¿no? Y de repente me ven hundido y todo el mundo me dice que es que estoy enfermo. Pero sí, hay mucho de construcción personal. Yo creo que la noción clínica de síntoma, antigua, antiquísima, y no en su modelo biomédico, sino casi anterior, o de la medicina anterior a la farmacología tan desarrollada que tenemos ahora, como el sufrimiento que no me acabo de explicar a mí mismo, ¿no? El sufrimiento misterioso y enigmático en el cual no dejo de pensar y hacer teorías cuando se me ocurren, pero ninguna me hace clic, ¿no? Que esa es, en todo caso, el autorretrato que busca el terapeuta. ¿Cuál es el misterio? ¿Cuál es la cifra de tu sufrimiento? Y ahora vamos a ver si lo podemos resolver. Claro. Perfecto, os transmito la siguiente. Nos preguntan, ¿la terapia cognitivo-conductual no se muestra menos eficaz para algunos trastornos que quizás otros modelos? A ver, dicho así, probablemente sí, igual que cualquier otra. Yo te diría que probablemente para algunos trastornos resulta más adecuada alguna porque es que no está diseñada para ellos. Ahora, si lo aplicas a trastornos que están hablando otra vez de modelo médico, ¿no? De trastornos. A ver, si lo aplicas a personas, ¿no? Para las cuales ese modelo resuena como una posibilidad práctica de resolver sus problemas, es igual de eficaz que cualquier otro. Pero eso se puede aplicar a cualquiera, ¿eh? Igual que también podríamos decir que aparte algunas son mejores que otras para según qué trastornos, pero es que al final la diferencia es clínicamente muy irrelevante, excepto la reducción al absurdo, ¿eh? Que claro, eso ya es algo que se sale. Que, por ejemplo, no sé, no creo que a nadie se le ocurra a un caso gravísimo de delirio psicótico aplicar una terapia absolutamente no directiva, etcétera, etcétera, pero es que eso nadie lo dice, ni siquiera los proponentes de esa terapia. O sea, llevado al absurdo sí que hay algunas que no funcionan porque no están diseñadas para eso, ¿no? Pero si son terapias, pues eso, ¿no? Diseñadas para ese tipo de situaciones y con una base como eso, ¿eh? Como la terapia cognitivo-conductual, pues probablemente en algunos casos sea más óptima que otra, pero sobre todo por el tipo de persona a la que se le aplica, no tanto por el tipo de trastorno. Sí, de acuerdo. Vinculado a la misma pregunta, sería la siguiente, similar. Nos preguntan, ¿el eye movement se muestra más eficaz para trastornos emocionales que la terapia cognitivo-conductual más centrada en conductas que en pensamientos?
Si me Guillermo. permites, en el MDR, el MDR es un caso muy curioso que justamente, permíteme un paréntesis introductorio, justamente es un ejemplo de a qué nivel de confrontación relevante o irrelevante, según se mire, puede llegar una cosa. Porque el MDR es un descubrimiento casual, como aquello de la manzana de Newton, que después ha dado lugar a todo lo demás, que se puede fundamentar prácticamente de todos los modelos teóricos existentes. Que los modelos teóricos existentes son 4, digamos: el sistémico, el humanista, el psicodinámico y el conductual, bueno, todos con sus generaciones y sus árboles genealógicos. ¿Cuál es más eficaz? Es muy difícil decir. Es muy difícil decir porque por todo lo que hemos dicho hoy y ha dicho Luis ahora mismo, es decir, las terapias son todas adecuadas al contexto relacional paciente-terapeuta. ¿Cuál es la máxima ambición de un clínico? Llegar a hablar el lenguaje de su cliente. Si el lenguaje de su cliente es de tipo angustia postraumática, seguramente el MDR será muy eficaz, porque el MDR nació prácticamente para el trauma y el posttrauma. Toda la literatura, el paciente mismo puede leer sobre MDR en cualquier periódico y enterarse de que nació para el trauma y el posttrauma. Es decir, en cambio, la terapia cognitiva nació para muchas cosas. Al revés que el MDR, que el MDR nació para el trauma y el posttrauma y se ha ido ampliando. La terapia cognitiva nació más bien generalista y se ha ido especializando después. Quizás, pero también sería un factor contextual. ¿Por qué sería más eficaz el MDR? Porque tiene más mito asociado a trauma, por ejemplo. Sí, además en esto hay otra cuestión que a veces se olvida, que es lo que llaman los filósofos de la ciencia, ¿no? O, por ejemplo, los construccionistas llaman la subdeterminación de la teoría, que es que una técnica funcione no quiere decir necesariamente que funcione por lo que dice que funciona. Claro. Que es algo que hay que tener muy en cuenta. Yo en esto siempre recuerdo el chiste aquel famoso que hay del niño que está experimentando con una araña, que seguramente lo sabéis, es un poco cruel, pero bueno, él está experimentando, entonces toma la araña, le arranca una pata y le dice camina. Y la araña, pues bueno, camina como puede, pero camina. Así le va arrancando una por una, ¿no? Y lo mismo, él le dice camina y la araña camina hasta que le arranca la última. Entonces dice camina y la araña no se mueve. Y el niño apunta en su libreta de resultados a la araña, cuando le arrancas la última pata se vuelve sorda. Claro, la explicación puede ser errónea, ¿eh? O sea, para él eso parece que lo ha demostrado. Mira, tiene el oído en las patas. No, lo que pasa es que no le permites caminar porque le has arrancado todas. Lo digo porque a veces detrás de esas preguntas está, entonces, esta técnica tiene razón. Y bueno, esa técnica podría funcionar perfectamente como cualquier otra, por ejemplo, por factores comunes o por efecto placebo, que es un término prácticamente insultante, ¿no? En medicina, y en cambio en psicología al final es que claro, si definimos efecto placebo como lo que hace, lo que tiene, ¿no? Lo que funciona por efectos psicológicos, pues es que es lo nuestro, ¿no? Y de hecho en la investigación... Incluso en ausencia de engaño. Leía un estudio reciente que no hace falta que el placebo sea mentira, digamos, y que incluso se puede considerar también el placebo un tratamiento psicoterapéutico sin engaño, bona fide, explicándole al paciente, mira, te voy a dar algo que no tiene ningún efecto, pero a veces funciona, ¿vale? Pues ya tenemos un tratamiento que a veces funciona, claro que sí. Sí. Que acá la explicación será relacional, será transferencial, será de los ideales compartidos entre el paciente y el terapeuta, seguramente, pero ahí estamos totalmente dentro del campo de la psicología. Claro. Es interesante porque las explicaciones neurobiológicas del placebo dicen mucho a favor de la psicología, justamente. Yo creo que el término es muy inadecuado con la connotación que han tomado, porque claro, van en esta línea de que si provocas un estado de exaltación emocional, ¿no? o de arousal emocional, y además aportas en ese momento algún tipo de explicación, la persona se agarra a esa explicación como explicación de lo que le pasa. Eso es 100% psicológico. Es curioso porque son demostraciones neurológicas. Claro, ahí seguramente irían muchas tecnológicas. O sea, iría a este punto de la alianza terapéutica, genera este arousal emocional, esta sensación de, eso se lo oí decir a Fonagy, por ejemplo, en su momento, fomenta este tipo de apego que activa como si fuera un neuromodulador. Activa mi capacidad de reconexión, ¿no? Y entonces a partir de ahí la técnica
la intervención, lo que sea, si para mí además tiene sentido, hace que siga adelante. O sea, al final disparas procesos que están en mí. Con lo cual podría ser perfectamente que lo de menos fuera la base teórica de la técnica en sí misma. A ver, mejor dicho, que eso no valida la base teórica de la técnica, valida un tipo de funcionamiento humano. Que es que si me colocas en la disposición de cambiar y además me haces hacer algo, lo aprovecho y cambio. Pasamos a la siguiente. Nos dicen, teniendo en cuenta la visión holística del ser humano, ¿no deberíamos empezar a hablar de terapia complementaria en vez de alternativa o incluso medicina integrativa? Adelante, Luis. Yo probablemente... Sí, se me escapa ligeramente el ámbito porque realmente no es lo mío. Probablemente a mí, he dicho, lo que he comentado lo he dicho, me sorprendió, ¿no? Buscando, para otros temas, buscando la definición de medicina alternativa, de repente me encontré que una de las definiciones norteamericanas asumidas por ellos mismos era todo aquello que tenga una evidencia que no es determinante. Es decir, evidentemente empieza a ser pseudoterapia por la propia definición. Una solución es la que comenta esta persona que pregunta, ¿no? Planteemos probablemente, yo creo que eso es más, afecta más a otro ámbito, digamos, que no es propiamente la psicoterapia, pero probablemente podría haber cosas por ahí. Perfecto. De todas maneras, yo objetaría un poco, pero casi por razones más ideológicas que técnicas, bueno, seguramente más ideológicas o metateóricas, lo de holístico como esa aspiración a lo total. Lo total, en muchos campos, también en psicoterapia y en política ni hablar, lo total suele llegar o corre el riesgo de la gran simplificación. Entonces, en un campo tan complejo como el de la psicoterapia, donde hay centenares de modelos, todos eficaces alguna vez o muchas veces, y todos ineficaces alguna vez o muchas veces, con sus casos estrellas, su literatura y sus escuelas de formación, se me hace difícil siquiera aspirar a una holisticidad, ¿no? Aún no tenemos un campo unificado de la física y parece que ya quisiéramos tenerlo de la psíquica. Y no sé si eso existe o si efectivamente el todo es una aspiración semántica más que una realidad que alguna vez podamos tener en las manos. Sencillamente no lo sé. Seguimos, si os parece, con la siguiente. Nos preguntan, ¿podríamos decir que la psicoterapia sería la aplicación práctica para el cambio personal de la psicología como disciplina de conocimiento científico básico? Es decir, la psicología tiene el grado de ciencia y tiene que seguir construyendo modelos, pero la psicoterapia no puede ser objetivable por propia definición y todo lo expuesto en esta conferencia. Por lo tanto, nos podemos relajar en cuanto a la validación científica de tratamientos psicoterapéuticos. Nos podemos relajar relativamente. A ver, la ciencia nació formalmente, ya había conocimiento desde mucho antes, pero formalmente nace en el siglo, no sé, XV, XVI. Galileo Galilei, pongamos por caso. Pero el hombre viene resolviendo problemas técnicos desde la época de cómo se embosca un mamut. Es decir, la ciencia, la técnica resolvió problemas toda la vida y por eso hemos llegado aquí, desde la emboscada al mamut hasta el 5G. Y la ciencia nace bastante después, la ciencia como la entendemos hoy, empiria, más matemática, más experimentación, más observación, etcétera, etcétera, cuando no se puede experimentar. Y entonces viene después explicando por qué algunas cosas funcionan, por qué otras pues parece que no van a funcionar jamás, o por lo menos en estas circunstancias. Y por qué unas funcionan a veces mejor que otras. Sí que nos podemos relajar mientras estudiemos psicología, quiero decir. O sea, un psicoterapeuta tiene que ser un buen técnico, sin duda, y tan creativo como el hombre de las cavernas o el informático de la 5G que inventa el grafeno. Pero no puede dejar de estudiar la ciencia de la cual no se nutre su técnica. Yo diría eso, o sea, nos podemos relajar mientras cumplamos nuestros valores éticos y deontológicos de buena práctica y pretendamos ayudar a quien nos pide ayuda. Muy bien, en eso seamos creativos. Pero no dejemos de ser científicos en la ciencia que nutre, que va detrás de nuestra técnica, que es la psicología. No sé si, Luis, tú estarías de acuerdo con esto. Sí, completamente.
Completamente. Yo en la primera parte de la pregunta que formulaba esta persona estoy totalmente de acuerdo en la definición que ha dado de psicoterapia como aplicación de la psicología como ciencia. Lo que pasa que eso no es carta blanca, como decía Guillermo. Sería lo mismo, el mismo error que entre ingeniería y ciencia, como dices tú, ¿no? El pensar que, no sé, que la ingeniería aeronáutica está basada en la física, de acuerdo. Ahora, eso no es garantía entonces de que, bueno, dicho esto, puedo fabricar lo que sea y volará. No, no, no. O sea, tienes que seguir anclándola. Lo digo también por el tema de la eficacia, ¿no? De las terapias. El hecho de que los 4 grandes modelos o 5 funcionen más o menos por igual no es garantía de que cualquier cosa que cree yo desde una tarde libre vaya a funcionar. Habría que demostrarlo primero. Y para demostrarlo primero, lo mejor que puedes hacer es que esté anclado en unos conocimientos psicológicos que ya son unos cuantos años de desarrollarlos. Por eso decía que la definición de psicoterapia tiene mucho que ver con este anclaje, con los conocimientos previos, con principios psicológicos demostrados, no con cualquier cosa que uno se pueda imaginar. Si no, sería como carta blanca a que dicho esto, entonces podemos hacer cualquier cosa. Estaría de acuerdo con Guillermo, con, bueno, mientras lo ancles en una ciencia que tiene ya unos años de y unos cuantos conocimientos acumulados de cosas que pueden haber funcionado. Continuamos, pues, si os parece. Os traslado ya entonces la pregunta de un colegiado. En primer lugar, os felicita por la charla que habéis realizado y luego comenta, dice, entiendo que al final que algo se considere psicoterapia es una cuestión de epistemología y de evidencia y por eso hay que construir una explicación psicológica. Si pensamos desde una perspectiva transcultural, ¿es posible el establecimiento de diálogos entre epistemologías? Estoy pensando en las críticas que se hacen al paradigma de la salud mental global que critica la colonización. Sí, es verdad que en epistemología, por ejemplo, de la investigación, hay autores que plantean la inconmensurabilidad, ¿no? de la crítica extra paradigmática o extra epistemológica, es decir, que es, bueno, que es un clásico, ¿no? De un artículo de una metodología cualitativa alguien que es absolutamente positivista. Claro, ya lo que te está diciendo es que no tiene ni el menor sentido para ti. O sea, ya desde la base estamos en un desacuerdo. Ahí hay un problema. Es verdad que es críticas extra paradigmáticas o epistemologías muy diferentes son bastante inconmensurables. Supongo que la manera sería desarrollar un lenguaje común, ¿no? Trascender a esas dos epistemologías en otra, un poco estilo piagetiano, ¿no? El ser capaz de ver una etapa evolutiva, de repente te hace entender en qué consistía la anterior. Pero claro, ahí ya vamos a un discurso que no sé si está a nuestro alcance, ¿no? Que sería algo que trascendiera las diferentes epistemologías. En todo caso, es un diálogo que de por sí puede ser muy catalítico, ¿no? Pues interesante, precisamente, y además se ha producido en muchos casos, ¿no? Sobre todo en estos temas más precisamente de interculturalidad, en que se ve claro que nosotros tenemos una serie, bueno, trabajos, por ejemplo, en su momento, de todo lo que tenía que ver con las propias metáforas, ¿no? De lo que constituye un tratamiento, una patología, una forma de funcionamiento en diferentes culturas. Y ahí hay trabajos importantes tanto de antropólogos como de psicólogos. Es verdad que es un toque de humildad también, ¿eh? Porque de repente nos parece algo muy obvio y no lo es desde un punto de vista de diferentes culturas del mundo y de nuestro propio contexto geográfico. No lo es. Y entre psicoterapias tampoco. Es decir, creo que era Wittgenstein que decía que para trazar bien una frontera hay que conocer bien los dos lados. Los dos lados que van a quedar una vez que yo haya trazado la frontera. Esto entre psicoterapias es bastante difícil porque ¿quién ha estudiado lo mismo, su modelo preferido, que unos cuantos más? Nadie. Incluso los de vocación más ecléctica, como podríamos ser Luis o yo quizás, seguro que hemos leído más el modelo que nos enamoró primero que los siguientes amores teóricos o clínicos que fuimos teniendo. Una vez en un debate yo propuse, lo propuse sin la menor esperanza, propuse que si uno era, no sé, analista kleiniano, y se fuera a hacer terapia con uno lacaniano, y el lacaniano con un cognitivo-conductual, y el cognitivo-conductual con un terapeuta reikiano. Por supuesto se rió todo el mundo, les pareció un excelente ejemplo de cómo no se puede, ¿no?, encontrar ese lenguaje común que desde luego querríamos tener. Sí, sí. De hecho, me recuerda, yo creo, corregidme si me equivoco, me parece que fue Lakoff, George Lakoff, el de Metáforas por las que vivimos,
que decía que su interés en las metáforas, en la forma de organizar la psicología, culturalmente venía de que le tocó durante una temporada de su vida dar clases de psicología en Indonesia. No sé si fue, no me acuerdo en qué lugar en concreto en Indonesia, pero de repente se dio cuenta al cabo de unos meses de dar clase de que su asignatura era psicología occidental, ¿no? Y era solamente una asignatura del currículum y la otra era la psicología local. Y claro, de repente fue pero ¿cómo han dividido esto en dos psicologías? Se empezó a interesar por la otra y se dio cuenta de que no tenían nada en común, de que realmente lo que a él le habían pedido que explicara, él lo estaba considerando como la psicología humana y hablaba de motivación, de inteligencia y tal, y los estudiantes le decían que eso era la visión occidental, ¿no? Que en su cultura y tal tenían la otra asignatura que explicaba la psicología local. Claro, de repente sí que es un salto a una epistemología que trasciende a las otras dos, ¿eh? Es decir, ostras, entonces hay dos visiones de esto. Y ahí, pues desde la visión del pasado, del futuro, la visión del grupo, del individuo, es verdad, imagínate, de la salud mental, de cada contexto, ciertamente. Sí. Una colegiada, por otro lado, nos envía una reflexión, ¿no? Respecto a los criterios de evaluación del cambio, cuando comentabais los criterios de evaluación del cambio y cómo podía haber discrepancias en esto entre distintos estudios, nos dice que quizás esto sea así si se concibe el cambio en términos de todo o nada y que quizá una visión dimensional del cambio podría ser más adecuada en la evaluación de la eficiencia y de la eficacia psicoterapéutica. Sin duda, sí, sí. En función de la eficiencia, sobre todo. Luis, te pido que repitas tu frase de la eficiencia y la efectividad. Sí, yo, en primer lugar, sí, totalmente de acuerdo en eso y de hecho la mayoría de formas de evaluación del cambio psicoterapéutico ya son escalas, ¿no? Tipo Likert, con lo cual de acuerdo. Yo me refería a cambio simplificando de forma didáctica, pero sí que es verdad que es cuestión de grados a veces. Lo de las diferencias, de hecho, me lo explicó una médico. Me dijo que ellos para memorizarlo, la frase que utilizan es que para diferenciar efectividad, eficacia y eficiencia, que dicen que es eficaz en el matraz, eficiente para el paciente y efectivo en vivo. O sea, eficacia sería, ¿no? Lo de eficaz en el matraz se refiere a si funciona o no algo diseñado en un entorno casi de laboratorio, que en psicoterapia no suele ser de laboratorio, pero vamos en condiciones idóneas, ¿no? Es decir, si la terapia es eficaz o no en términos de la aplicación idónea de ese modelo. Efectivo en vivo se refiere a la aplicación luego en la calle, ¿no? En donde sea en un contexto clínico, pues sea hospitalario, sea privado, sea etcétera, o sea, eso enfrentado a las condiciones de la vida cotidiana, de la aplicación diaria. Y eficiente, sabéis que se refiere a la relación prácticamente coste-beneficio, ¿eh? Es decir, a cuánto me cuesta esa eficacia. De alguna manera es, bueno, si dos terapias son máximas, si fuera yo un gerente de una mutua, por ejemplo, si dos terapias son igual de eficaces, me inclino por la más barata. No, claramente, es decir, le pago al cliente aquella que me cueste menos porque las dos han demostrado la misma eficacia. La eficiencia se referiría al coste-beneficio. Es importante porque a veces se utiliza de forma intercambiable, ¿eh? Y no es exactamente lo mismo. Exactamente. Por ejemplo, eficaces lo son todas, pero es verdad que algunas son más rápidas, por ejemplo, que otras en según qué paciente. Pues ahí, por ejemplo, eso sí que afectaría la efectividad. Lo que pasa es que no suele ser un criterio psicológico, ¿no? Académico, la velocidad del cambio, es quizá un criterio más economicista. Es decir, entonces son mejores las más rápidas, ¿no? No necesariamente. Entre otras cosas porque hay clientes que piden un proceso más lento, también porque por lo que sea quieren justamente trabajarlo más a fondo o conciben que el cambio más lento es más profundo. Pero bueno, de cara, por ejemplo, a un gerente sociosanitario es posible que sea un criterio importante, es decir, entonces, ¿cuál es la más rápida? Nos quedan un par de preguntas. La siguiente es en cuanto a la medicalización. Nos dicen que, bueno, que tenemos claro que la farmacología debería ser un elemento de soporte en algunos casos, pero ¿qué se podría hacer para parar la medicalización tan generalizada actualmente? Quizás promover la contratación de psicólogos. Hay estudios que demuestran que la contratación, la multiplicación de psicólogos en asistencia médica primaria, hay casos flagrantes, el caso de Inglaterra concreto y alguno más, en Canadá, creo recordar ahora, que demuestran que baja la medicación, la automedicación, el resetismo, y también bajan los accidentes laborales y las bajas laborales. Quizás en este momento esto sea soñar un poco, pero es que nos toca soñar en este momento y además soñar de manera lo más práctica posible.
Sí, yo iba a decir, quizá también es muy idealista, pero yo iba a decir que desde luego una primera cosa sería escuchar al paciente, porque parece que además que hay estudios que indican que la gran mayoría de ellos quisieran primero terapia antes que medicación. Lo que pasa es que ese deseo no se está respetando. Que en muchos casos hay gente que sale medicada incluso en contra de lo que ella pedía, que era más una escucha activa. Si hubiera alguna manera de que eso se respete, por ejemplo, que primero hubiera unas sesiones de psicoterapia antes de decidir cuál es el tratamiento adecuado, probablemente la prescripción de medicación bajaría automáticamente. Así es. Que encaja mucho con lo que ha dicho Guillermo. Claro, ¿cómo se hace eso? Contratando psicólogos. Ujú. Ya por último, nos preguntan, bueno, la opinión del COP en cuanto a si se cuestiona de alguna manera el modelo médico que impera en gran parte de la sanidad pública, que no permite desarrollar más ampliamente el abordaje psicológico. La posición del colegio es desarrollar el abordaje psicológico. Si el modelo médico es el responsable de del escaso desarrollo del abordaje psicológico, pues desde luego estamos en contra. No sé si es solo el modelo médico, porque también hay muchos psicólogos que piensan como médicos y actúan legítimamente y son psicoterapeutas, digamos, en muy buena relación de armonía y de equipo con médicos y con el modelo médico. El DSM es médico, básicamente. Pero la posición del COP es desarrollar la psicoterapia, concretamente para el tema de hoy, en asistencia médica primaria y también en asistencia psicológica especializada. Todo el mundo sabe que la medicina, para seguir con la comparación de siempre, tiene como 40 o 50 especialidades. La enfermería tiene unas cuantas, 7 u 8 creo recordar. Psicología solo tiene una, que siendo solo una, pues acaba siendo como una generalidad. Eso de la especialidad única parece un oxímoron, vaya. La posición del colegio y de los colegios en general es la de abogar por la creación de nuevas especialidades psicológicas. De hecho, hay varias que en el papel ya existen, pero que existen desde el año 2005 en el libro blanco de las profesiones sanitarias del Ministerio de Sanidad y nunca fueron llevadas a la realidad. Lo estamos volviendo a intentar ahora. Esa es la posición del colegio. Pues en principio con esta pregunta acabaríamos. Sí que nos piden que por favor recordéis el título del libro que ha traducido Luis. Luis, adelante. ¿Cuál? El gran debate de la psicoterapia. Uh-huh. Perfecto. Por lo tanto, si no tenéis ningún otro comentario, Luis, Guillermo, en principio daríamos por finalizada la conferencia. Pues Muchas solo dar gracias. muchas gracias a ti, Yolanda, al equipo del colegio, a todos los asistentes y principalmente a nuestro convidado de lujo, Luis Botella. Muchas Pues gracias igualmente. sin más, Y por lo tanto, sí, decir. Di, Luis, perdona. sí, no, simplemente decía que en momentos como estos, ¿no? También, con todo el contexto de lo que comentaba Guillermo, y justamente con la previsión de mayor demanda, ¿no? De ayuda psicológica después de todo lo que ha pasado, yo creo que es importante que cada uno de nosotros sea una voz activa en esto, que una de las, parece muy romántico también o muy ingenuo, pero una de las cosas que es importante hacer es mantener esta posición y hacerla saber y difundirla, porque si no, el modelo imperante es muy imperante y es fácil someterse, ¿no? Y habría que estar en una posición de rebelión disciplinada y dialogante y tal, pero de rebelión, de que ni somos lo que no somos ni queremos serlo, que estamos muy orgullosos de ser psicólogos. Y eso es justamente lo que nos hace ser de ayuda. Así es. Estupendo, pues sin más, damos por finalizada la primera conferencia del ciclo de la psicoterapia debate. Os informamos que las siguientes conferencias vinculadas a esta actividad se realizarán a partir del mes de septiembre. Muchas gracias a Luis y a Guillermo por vuestra intervención y a todos los asistentes por vuestra participación. Nos vemos entonces en las próximas actividades formativas del COP. Muchísimas gracias por la intervención de todos y por la participación. Muy bien, hasta pronto. Gracias. Gracias a todos.